A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Jueves, saludo a la gente de ABC TV también. Hasta las 12 menos 5 estamos. A ver qué nos dice Wilson, si tenemos acá el sistema cercano. Wilson. Pega un grito. Sí, pero necesito porque no está llegando acá. La coordenada. A ver. Ahí te mando, dice. Estamos con Juan Darío Cáceres, es presidente de Luqueño. ¿Cómo le va, Juan Darío? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bien, bien. Un saludo a toda la audiencia. Juan Darío, estaba viendo una nota bastante amplia en contra de la presidencia de Celso Cáceres Rojas, que incluso fue enviada al propio presidente actual Deportivo Luqueño, y entre los firmantes aparecen expresidentes como usted, insisto, Leonel Vareiro, por ejemplo. Sí, faltan algunos que por algún motivo no han podido firmar, ¿verdad? Marcial Colmán, están otra gente. Dice Celso Cáceres, sí. Inhabilitado en el sistema financiero, un pasivo cada vez peor, múltiples demandas de jugadores por falta de pago de salario y premios, sin infraestructura para las formativas, plantel de jugadores cortos, último en la tabla de promedio, sin recursos económicos para sostener el club y sin comité ejecutivo. Bueno, no hay nada ahí, ¿eh? Nosotros estamos realmente sumamente preocupados. Yo como el presidente de Luqueño por 12 años creo que estuve. Aparte que ocupé todos los cargos de la dirigencia de Luqueño, de presidente del comité juvenil en el año 98 cuando hicimos un campañón de la mano del gran capitán Aurelio González, salimos campeón invicto. De esa época estábamos la primera nuevamente, ¿verdad? Nosotros estábamos en esa época juntando botellas para venderla a La Paz, para conseguir recursos para el club de aquella época, ¿verdad? O sea que hemos toda una trayectoria, casi 40 años, y hoy nuevamente con 72 años estamos otra vez al éter, porque realmente la situación del Luqueño es desesperante. Nosotros ya prácticamente le damos como un hecho prácticamente la caída del club, ¿verdad? En este año de su centenario. Así es triste para nosotros. Y entonces hemos conformado una comisión de apoyo a los festejos del club. A veces no levantamos la moral del pueblo mismo, ¿verdad? Que está muy desesperado, porque acá hay una situación de hecho que es lamentable y vamos a publicitar por todos los medios. Hay mano oscura que hacen que la asamblea pedida por el síndico y por el pueblo luqueño, acá no hay González Raer, ni mucho menos, ¿verdad? Son más de 15 organizaciones de hinchada del club que están solicitando una asamblea de renovación total y no se da. ¿Dónde está el Tribunal de Justicia Electoral? Yo no sé qué hacen. ¿Dónde está el Consejo Nacional de Deporte que deja caer, languidecer a un gran club como el Deportivo Luqueño, el tercero en arrastre en este país? Y ya hemos comprobado eso en aquella final en la cancha del Cerro Porteño con el Club Guaraní, que funge de tercero, ¿verdad? Hemos demostrado, más de 5.000 luqueños no pudieron entrar en la cancha aquella vez. Y dejan tranquilamente, nadie hace caso. ¿Dónde está la Asociación Paraguaya de Fútbol, verdad? ¿Dónde está la Conmebol, que es un club de una asociación que compone la Conmebol, ¿verdad? Panamá está en Luque, la APF también está en Luque. ¿Cómo ellos no van a saber, verdad? Es lamentable y es realmente una vergüenza que el fútbol paraguayo se maneje de esta manera. 4 personas, el presidente, el único titular y después los otros suplentes, los miembros suplentes, firman, uno de ellos firman como secretario del club, ¿verdad? Para cualquier. ¿Cómo puede ser esto? Inaudito, nunca en mi vida deportiva he visto esto que está pasando en el Luqueño. Y todo porque dicen de que todo el mundo es González Daerista, es contra los González Daer, ¿verdad? Y es una mentira total, porque que vengan a demostrar ahora quiénes son daeristas en todos estos jóvenes, toda la masa, el presidente luqueño que no están con esta situación del club actualmente, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo decirte ahora en este momento, y con el dolor en el alma te digo.
Bueno, y a partir de esto, que es una queja reiterada, la nota, ¿qué hacer para cambiar en este año tan especial, donde creo ustedes tienen temor real por el tema del descenso, por ejemplo? Y sí, nosotros acá, esto realmente yo entré en esta comisión de testigos, ¿verdad? Está los otros compañeros que están viendo la parte legal y todo eso, ¿verdad? Pero esto van a hacer la asamblea, van a aprobar su balance ahí entre 4 pelagatos. Eso es lo que van a hacer, ¿verdad? 4 miembros están. De ellos, uno el titular, el presidente, y después 3 miembros suplentes. Y así manejan el club a su antojo, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y ni cuenta se dan teóricamente la gente del Tribunal de Justicia Electoral en nuestro país. La APF menos le ha ayudado con todo, le ha pagado todo por adelantado. Vino un dinero especial de la Conmebol otra vez y muchas cosas, ¿verdad? Y la cuestión del lavado de dinero ni fu ni fa. ¿Dónde está la CEPRELAD y todas estas instituciones en nuestro país? De nada sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Tenemos que ir a apelar por asunción, hacer, no sé, medidas de presión, alguna cosa tenemos que hacer. No podemos dejar que el club, así como un cordero degollado, vaya al matadero, porque eso es lo que está pasando en este momento, y ya es medio tarde, ya casi nadie de los compañeros que quisieron tomar el club para restituir el rumbo, ya se animan ahora en este momento porque ya está todo, ya se está por cerrar el libro de pase. Este campeonato por lo menos ya ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y en fin, estamos viendo con abogados ya ver en el Tribunal de Justicia cuál es el motivo, ¿verdad?, por el cual no se da una asamblea. Están esperando no sé qué están esperando, que vaya el club. Ahí va a ser catastrófico porque esto no va a terminar bien. Es que un partido que pierda Luqueño, Dios quiera que no, contra Guaireña, después del segundo partido jugamos con Cerro, que está armando un super equipo. 2 partidos, estamos nosotros en el limbo y ahí no sé qué va a pasar acá en Luque. Yo no sé, esta gente está creyendo que este es un club así que no tiene arraigo, no tiene arrastre. Acá pueden ocupar el club, puede haber, no sé, un desastre puede ser. Así que es increíble que las autoridades del deporte en nuestro país, yo le culpo directamente al Consejo Nacional de Deportes, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo no van a saber en qué situación está el club? Totalmente acéfalo, ¿verdad? Bueno, el tema del estadio, ¿cómo está? El estadio está inhabilitado. ¿Todavía? Amigo, calcula, nosotros cuando nos retiramos del club dejamos 28 salones comerciales, hechos, terminados, ¿verdad? Y ponerle un promedio de 1 millón de guaraníes nomás, cada salón. ¿Cuánto hace al año? Y en 10 años, ¿verdad? Por lo menos para revocar, pintar, arreglar, etcétera. Nada se hizo. Entonces, es lamentable todo esto, ¿verdad? Pero nosotros, si hubiéramos accedido al club, hace 2 años que hicimos en vista de este desastre que se convirtió en el Luqueño, acceder otra a la dirigencia del club con este muchacho, una promesa que tiene el Luqueño en su dirigencia, que es este muchacho Dani Rodríguez, ¿verdad? Estábamos viendo la manera de cómo, y teníamos un plan ya para restaurar todo el estadio Feliciano Cáceres, ¿verdad? Hacer un compromiso con un banco, hacer un fideicomiso y que el banco descuente del aporte que la APF da al club, ¿verdad? Y mientras nosotros sostener con nuestros medios, con lo que se pueda, la parte deportiva, ¿verdad? Ese era el plan, ¿verdad? Y más, hacerle participar otra vez nuestra formativa, que Luqueño fue gran formador de grandes estrellas del fútbol paraguayo, ¿verdad? Ahora no hay ninguno, nada no hay. Bueno, entonces se descuidó totalmente todo. Como es fácil la plata dulce, en nuestra época nosotros no recibíamos nada, apenas un $50,000 que nos daba la APF de la televisión, eso era lo que teníamos. Entonces teníamos que luchar, procurar y cuidar el dinero totalmente, ¿verdad? Ahora se ofrecen todo para el presidente porque hay un dineral y mal usado eso, funden a los clubes, así de sencillo.
Ahora contrataron a Beltrán, al Pájaro Benítez. ¿Hay dinero para contratar? Y sí, hay un dinero que está ahí a oscura, que hasta ahora está ahí guardadito ahí. Todos los meses para más llega ese dinero. Así de sencillo. Nosotros estamos averiguando ahora con los legítimos propietarios de ese dinero cuánto ya llegó al club, ¿verdad? Eso lo vamos a sacar a luz ahora, porque no puede ser esto. Y se contrata a última hora, gente ya, no digo eso, no gente acabada ni mucho menos, pero todos los años es la misma cosa. El año pasado, y después se van masivamente, salen otra vez del club, ¿verdad? Los mejores llevan otras instituciones. Caso Pita es inadmisible. ¿Cómo va a contratar a un jugador por un mes o por 2 meses? Se fue a Olimpia tranquilamente por 70 millones y ahora el Olimpia está probablemente a venderle al fútbol mexicano en 7 o 8 millones de dólares. Así nomás es, ¿verdad? Entonces, no se puede manejar una institución de esta manera, ¿verdad? Así, ahí estaban hablando del caso de Osvaldito Martínez, que fue mi jugador de la escuela de fútbol el luqueño que nosotros formamos. Ahí se formaban Pablo Aguilar y justamente Osvaldo Martínez, los dos estrellas del luqueño que estaban en México, ¿verdad? Que iba para ellos tenían un juramento, venían luqueños los dos, a Pablo y Osvaldo. ¿Cómo va a venir en un club totalmente caído, desorganizado, ¿verdad? Que puede bajar este año con el club? Se fue a Sudamérica. Yo sé bien que Osvaldo Martínez estará con el dolor en el alma también, se fue al club ahí, ¿verdad? No es por el dinero, presidente, porque tiene mucho dinero ya. Porque el club está realmente, está en un desastre, por eso nomás. ¿Y el dinero ese de dónde viene? En Italia, yo no ¿De Italia? Yo no estoy muy adentrado en el tema de eso, eso es categórico. Y ese es el motivo por el cual ahí están como garrapatas que no quieren salir. Bueno, ¿dónde está la CEPRELA? ¿Dónde están las instituciones de control del Estado? Nada. El Consejo Nacional de Deporte, ¿dónde está? Toda una cuestión política acá. Acá hay una cuestión política, ¿verdad? Como dicen que son los González los que manejan todo acá, yo le puedo asegurar que tal vez fue así eso, pero en este momento es la ciudad de Luque, el pueblo luqueño, el que está en ascuas, ¿verdad? Por toda esta situación, y no tiene nada que ver con los González. Bueno, por último, y lo nombra varias veces a González Daer por el tema, Juan Darío, que una parte de la dirigencia dice que usted está movilizado justamente por González Daer. Pero eso es la mentira más grande, podemos demostrarle. Acá en la emisora local, Nicolás Delgado, tiene grabaciones, un enfrentamiento en una asamblea del club, con uno de ellos, con Oscar González, que casi nos fuimos a los puños, ¿verdad? No, es mentira, totalmente tomado los pelos el tema ese. Porque hay demasiada gente joven en Luque, que nada que ver. Está ahí un hijo de Ileito Luque, el ingeniero Fabián Cáceres, que estuvo en la ANDE, que hijo de Ileito Luque, bueno, es primo hermano también es mío. Y pregúntenle si los González influye o alguna vez influyó en ellos. Nada que ver. Y si yo camino a veces con Ramón González, de muy jóvenes caminamos, no quiere decir que yo admita todo, alguna cosa de ellos. O sea, que si yo camino con un olimpista, yo soy olimpista. O camino con un liberal, que yo soy colorado, totalmente traído los pelos. Jamás me he prestado. Justamente no somos autoridad del club, porque no nos hemos prestado a los manejos turbios ahí en el club. Así de sencillo. Bueno, ¿y qué esperan después de esta nota enviada el 24? Y bueno, están en manos de abogados y gente que está en la contabilidad del club. Ahí, por ejemplo, se quiere aprobar un balance que no se sabe ni qué es lo que es, ¿verdad? Yo prácticamente no estoy en esa parte, pero lo que yo, por ejemplo, yo creo que esta gente lo mismo van a llevar a cabo esa asamblea totalmente trucha. Algún día se va a recuperar el club y la gente que obró mal, la gente que no tuvo en cuenta el enorme daño que le hacen al club, tienen que pagar de alguna manera. Algún día la justicia a veces tarda en llegar, pero va a llegar. ¿Hasta qué año fue presidente usted, Juan Darío? Hasta el 2001, que jugamos
Creo que en el 2000 jugamos, no, el del 2001 jugamos 2001 la final con Cerro. Porteño. Sí, En el torneo de apertura, me acuerdo. En Ciudad del Este, el primer partido, el segundo en la cancha de Luqueño. Sí. Y después de usted vino Ramón González Dar. Después vino Ramón González Dar, después vino su hijo Fernando. En el 2007 salió un campeón del torneo apertura. No pudieron mantener ese mismo equipo, podría haber sido campeón de los dos torneos porque era un hermoso equipo, buenísimo. Después vino el arquitecto Villagra, Gustavo Benítez y ahora Blaitón. Así es. Bueno, el síndico en Luque no tiene peso. ¿Cómo? El síndico no tiene peso, no. No, es que no tiene peso, no le hacen caso. Y pero tenía que hacerlo, pues sí. No, es la máxima autoridad de un club. Primero es la asamblea, ¿verdad? Y después el segundo que es el contralor de los asociados, ¿verdad? Y no puede hacer nada porque se hizo una asamblea en el centro Valderrama acá de Luque, donde hubo más de 400 personas, socios legítimos del club, la mejor gente de Luque, la gente más expectable. Se pidió la asamblea, se convocó para la asamblea y después viene a denegar el Tribunal de Justicia Electoral. Denegó. O sea que, no sé. Y yo sé que abiertamente hubo una cuestión política ahí. Y entonces así estamos. Es lamentable la situación del Deportivo Luque. Lamentable. Realmente nos hace... Yo te cuento que con 72 años, pues es hora de quedarte en tu casa, ¿verdad? Pero vamos, porque los jóvenes no tienen experiencia, entonces tenemos que estar otra vez los viejitos tratando de enderezar el timón del juego. Juan Darío, gracias por el tiempo. Gracias a vos. Adiós, nos vemos. Juan Darío Cáceres es presidente luqueño, primo hermano de Celso Cáceres y uno de los firmantes. Esta historia de nunca acabar, como aquella película, la historia sin fin, Deportivo Luqueño, ¿no? Sí, y con lo de Luqueño uno particularmente menciona que no sabe, porque viste que en cada película o en cada trama, dentro de todo vos tenés al bueno, al malo, al héroe, al antihéroe, al villano. El luqueño vos no sabes quién es quién. O sea, Claro. perdón, por lo menos yo no sé quién es quién, porque desde la época cuando a mí me tocó hablar en plena pandemia, cuando rotábamos y todo eso, con el que en ese momento era el que aglutinaba toda la oposición. Dani Rodríguez. Y después uno decía, bueno, uno tenía la película de, bueno, ustedes vienen para... No, en mi lista están oficialistas, gente afina a González. Y después decir, pero oposición. Entonces ya no entendés. El mío presidente que en un periodo era pro, después anti, inclusive utiliza ese argumento para decir, no, los que quieren venir son... No entendés. Entonces cada vez que le escuchás al síndico, le escuchás al presidente, le escuchás ahora a Cáceres, y yo te digo, yo creo que la pelota está perdida. Una guerra abierta de todo contra todo, parece, ¿verdad? Sí, pero Sálvese como quien pueda ahí. estaba reseñando Dani, el mapa cambió, pues, ¿verdad? Porque Claro. Celso de ser del riñón de González Daer pasó a estar en la vereda de frente. Y más allá de lo que dice Juan Darío Cáceres, a ellos se los liga totalmente con esa familia que tiene tanto poder en la ciudad de Luque, ¿no? Juan Darío Cáceres estaba con un proyecto para retornar al club, ¿recuerdan ustedes? Y que se iba a candidatar incluso, y después a última hora no tuvo la bendición de la mayoría, a lo mejor en ese momento, no sé si ya estaba Celso Cáceres o no. Recuerdan que iba a llevar un grupo, creo que estaba Carlos Acosta, el hermano del presidente de Guaraní, y que le rechazaron porque no es luqueño, entonces no vale el proyecto. ¿Cierto? ¿Algo así? Cierto, En el 2019 fue. Y bueno, y ahí está Luqueño entonces. Año centenario, Beltrán, el Pájaro Benítez, nuevos jugadores, Cabral también, ¿no? Luis Cabral también arregló con Sportivo Luqueño, que sí, es uno de los clubes como otros que deja 20 libres y contrata 20, va renovando el plantel cada año. Es así, lo Deportivo Luqueño. Sí, firmó Cabral esta mañana, Luis Cabral, que había quedado libre de Nacional, recordamos. Así está el tema entonces en Luqueño. Ayer los amistosos de Olimpia, porque jugó otro en horas de la tarde. De Cerro Porteño, amistoso el sábado. El sábado.
Pasado mañana, Juanma. Pasado mañana, exactamente. Así es, se van preparando los equipos de cara al arranque del torneo de apertura y los preparativos. Ayer sí Cerro pudo entrenar en Barrio Obrero. Saúl Salcedo esperando aquí el momento para ir al entrenamiento. Ya están para por que le digan justamente el ok. Puede ser esta tarde, puede ser mañana. Lo de Luqueño, sí, no, Luqueño tiene muchas etapas. Demasiadas etapas. Hay que ver Walter Gustavo también, que desapareció. Walter Gustavo, la verdad, presidente. ¿Eh? Sí, Walter Gustavo que sufrió un ataque en pleno partido y después como que se fue alejando a poco y ahora me parece que... Y que tiene la demanda famosa contra Tobías Vargas. Sí, contra O Tobías Vargas contra él. Sí, por difamación y calumnia. Y que sería un dinero muy importante. Y otro Y que está cerca de ganar Tobías Vargas. que hizo una muy buena campaña y también se alejó es el arquitecto Villagra. Villagra, sí. Era el presidente en la campaña de Luqueño. Y Villagra recibió disparos y todo en su casa, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, un grupo complicado. Complicado. Complicado, hay que ver hacia dónde está la barra también en este momento, porque también va cambiando. También es volátil lo de Luqueño. Bueno, se viene la final de la Copa Libertadores el sábado. A nivel internacional, que hubo, Dani, fuerte en la última... No, Ayer nada, ¿no? Ayer No, ganó el o sea, Barça, volvió Messi. Sí, y en el tema, más por resultado deportivo, ¿no? Fue la primera vez que el Colero le ganó al primero de visitante en la Premier, cuando el Sheffield United le ganó al Manchester United. Sí, 2-1. Y en esta semana, ayer fue el debut del nuevo técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, que había sido técnico del PSG. Él dirigió, mucha gente lo va a recordar cuando tenía esa especie de yeso, allí cuando estaba dirigiendo al París. Y esta semana lo echaron a Frankie Lampard. Sí. Y ahí también se da un poco una especie de debate entre los hinchas. Lo que acá también sabemos, ¿no? Pero ellos no estaban tan acostumbrados a esto de quemar al ídolo. Porque una cosa es como jugador, y muchos habían dicho en ese momento, no es muy temprano, porque Lampard había dirigido al Derby, un equipo de Championship, segunda división, Sí. que había estado en medio del escándalo del espionaje contra el equipo de Marcelo Bielsa. Y había hecho una buena temporada y lo llamaron para dirigir al Chelsea. Y ya algunos que eran un poquito más precavidos decían, no es un poco rápido, pues no es lo mismo, primero ser el jugador ídolo del club, segundo, venías de haber dirigido un solo torneo de una división inferior y le dieron al Chelsea. Y se acuerdan que cuando yo iba a empezar le dije, Chelsea fue el equipo que más plata había gastado porque venían acumulados, ellos habían tenido una suspensión de la FIFA de no poder fichar y este mercado de pases habían fichado a grandes jugadores, a Werner y compañía, no se dieron los resultados y lo sacaron. O sea, cito eso para famoso cuando se da acá en los equipos grandes, tipo Olimpia, Cerro, y cuando dicen, che, pero está fulano, y cuando te dicen, no, pero todavía está muy verde como técnico, más allá de las glorias que nos dio, y bueno, a nivel internacional se había dado eso, lo sacaron a Lampard, y ayer ya dirigió Thomas Tuchel en un empate del equipo londinense, por lo menos a nivel internacional del fútbol. Eso fue lo más destacado en Inglaterra, que, por ejemplo, el tema... ¿Cuándo era? Anteayer cuando nos despedíamos del programa y mencionaba lo del Santos con Fortnite. Y vos Sí. recordabas, Federico, ¿te acordás de la época cuando Olimpia y Cerro, por ejemplo, tenían las marcas del cigarrillo? Claro, Richmond y Clayton. Fíjate que hoy eso está prohibido. O sea, digo esto porque en Inglaterra hay una movida política de que se prohíba que aparezcan en las camisetas el sponsoreo de las casas de apuestas. Cito lo de Inglaterra porque Inglaterra es la meca. O sea, Inglaterra es el lugar donde prácticamente todo se generó. Y ellos entienden, y había una preocupación porque en el caso de la segunda división, más de la mitad de los equipos son promocionados. Y en la Premier también hay una cantidad importante. Pasa que ahí ellos tuvieron muchos casos, ¿verdad? No, pero ellos van por el tema de... Principalmente los familiares de los jugadores. Recuerdo un caso del papá de Terry, me parece, o el papá de Rooney, que fue preso Bueno, incluso. hace poco se dio inclusive una cuestión que hay un tipo lo de Cavani con el tema del racismo, ¿verdad? Cuando la suspensión que ligó Trippier, el jugador inglés, autor de un golazo en el último mundial contra Croacia, cuando él, la gente se habrá enterado en enero, o sea, en los primeros días de enero, cuando él es sancionado
y decía por el tema de apuestas. Y mucha gente que él apostó en un partido. No, para entender hasta qué se apuesta. O sea, allá, por ejemplo, te pueden decir, es más, el año pasado vos podías apostar si Donald Trump seguía o no en la presidencia de Estados Unidos, cuando se hablaba del juicio político. Era si va a ser transferido o no a tal lugar. Y él le avisa a sus amigos y dice, estoy haciendo maleta para irme a España. Y algunos amigos, entonces... apostaron. Pero y ahí se generó el debate, espera, ¿y vos qué tenés que hacer como jugador entonces? Te hablo de una transferencia. No, es que el jugador le dijo, hoy voy a cometer un penal, ¿verdad? O sea, entonces, Inglaterra tiene una cultura muy grande, pero está también la teoría de lo que entienden. Esto hay que tomar como una cuestión de enfermedad. Entonces, eso fue lo que ocurrió y, reitero, a nivel político y generó mucha preocupación en todas las divisiones del fútbol inglés. No, quería decir, pues teníamos contacto, pero se cortó. ¿Quería acotar algo? No, por el tema de Inglaterra, continuar nomás con el hilo. Recordad que el arquero que en el entretiempo fue en pleno partido, fue a comer una hamburguesa. Y que era un tema de la apuesta también. Y era simpático hasta que se supo que claro, él le dijo, mira, yo voy a hacer tal cosa. Y claro, había sido que eso también se... Que a él le sorprendieron también. Después claro, cuando se... Y eso está prohibido. Claro. Después, el Papu Gómez, viste que acaba de ser presentado en el Sevilla. Y los equipos de los finalistas también ya están en Río de Janeiro. Ya están. Ya están. Bueno, estamos con Matías Martínez, colega de Radio La Red, en la cobertura de Independiente. Matías, te saluda Federico aquí en ABC Cardinal de Asunción. ¿Qué tal? Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día para todos. Buen día. Matías, expresamente sobre el tema de Alex Barbosa y un interés de Libertad. ¿Qué se maneja por allí? Sí, que es bastante concreto, que la oferta ya está en la sede de Independiente, $1.750.000 para Independiente, esto bruto. Aquí en Argentina aproximadamente son el 28,5% de impuestos. Era lo que en un principio hacía dudar a la dirigencia de Independiente, teniendo en cuenta que Rojo a River se lo compra en $3 millones y se termina haciendo cargo Independiente de todos los impuestos, que fueron 750.000 más, es decir, Independiente pagó aproximadamente $4 millones, y si uno descuenta los impuestos de la oferta actual de Libertad, tan solo le entraría a Independiente 1.300.000 por el 50%. De todas maneras, como Independiente económicamente no está bien, no hay oferta concreta, la pandemia está golpeando la economía de todos los mercados, Barbosa tiene un contrato alto, creo que hoy está más para aceptar la oferta que para rechazarla. Sé que hay algunas cuestiones económicas que estaban dando vueltas, porque Barbosa es dueño de su 12,5%, y en un principio, había pedido que recuperar parte de ese 12,5%. Bueno, ahora finalmente creo que eso está acordado, Barbosa está dispuesto a resignar parte de ese porcentaje, y creo que la operación está más cerca de lo que pensamos. Bueno, $1.750.000 ofrece Libertad por todo concepto, digamos. Es lo que ofrece para tener el pase de Barbosa. Sí, por el 50%. Por el 50%. Se quedaría Barbosa con un 12,5% e Independiente con un 27,5% del pase. Así que bueno, así estaría distribuido hoy un poquito el pase. Perdón, el 37,5% Independiente y el 12,5% Barbosa. Matías, no le fue bien a Barbosa en el último torneo, ¿no? Yo creo que el último ha sido de los mejores Barbosa. No arrancó bien en Independiente, alternó mucho, tuvo algunos rendimientos muy flojos, y el último semestre, exceptuando un partido clave, porque el último semestre venía en crecimiento absoluto Barbosa, y tuvo un partido muy malo cuando Independiente queda eliminado con Lanús en Copa Sudamericana. No solo Barbosa, sino también Hernández y varios futbolistas más. No es que lo quiero poner a él contra la pared, pero ese día sí Barbosa ha cometido un error en uno de los goles que termina con eliminación Independiente, y otra vez volvieron los viejos rencores que tenía la gente de Independiente con Barbosa, que en principio se lo pagó caro, que tenía un contrato alto, no había rendido, medio que la gente lo apuntó, había empezado a levantar ese semestre y ese error lo volvió a condenar, pero bueno, terminó siendo titular indiscutido, es un defensor joven, con mucha altura, zurdo, y es un futbolista que aún estando mal, siempre tuvo mercado. Creo que eso es lo positivo para Libertad. Está invirtiendo en un futbolista
que siempre los marcados son buscados, es decir, marcador central, zurdo y con altura y joven, no es muy frecuente, no es muy común que haya, y por eso Barbosa, aún jugando mal, siempre tuvo propuestas de varios equipos de Europa, de México y distintos lados. Me parece que en Libertad, a la hora de invertir, la va a recuperar sin lugar a dudas, y bueno, en este caso Independiente, el beneficio que tiene es, primero, un ingreso de dinero, y segundo, sacarte uno de los contratos más altos del plantel. Ese ingreso podría ser incluso más importante que, un eventual interés de Falcioni, por ejemplo, en que continúe en el club. El dinero, como está mencionando Matías, lo necesita Independiente. Sí. De hecho, en la primera reunión que tuvieron con Falcioni le dijeron, mirá que uno de los futbolistas a vender es Alexander Barbosa, porque había otra oferta también dando vueltas de otros equipos y también está dando vuelta la posibilidad de un préstamo con obligación de compra del Basilea de Suiza. Pero Independiente tiene algunos pagos inmediatos por varias deudas que tiene el FIFA y algunas con hasta prohibición de incorporar, ya está en las últimas instancias, ha superado lo que está, han llegado pedidos de sanción disciplinaria, por ejemplo, de la América de México por una deuda con Silvio Romero. Entonces Independiente tiene que hacer pagos fuertes antes del 11 de febrero y me parece que esto aceleraría a que acepte la oferta para esa inyección de dinero que le permitiría a Independiente liberarse de estas deudas, ¿no? Ya que estás con las deudas y con el tema de la América, también mencionaste lo de Silvio Romero, pero ¿y lo de Cecilio ya está solucionado? No, es parte de esas deudas. Independiente tiene aproximadamente $6.200.000 de deuda con el América por los pases de Silvio Romero y Cecilio Domínguez. De Cecilio Domínguez hay 2 cuotas de 1.600.000 sin abonar, más una multa que puso FIFA de $800.000, así que allí tienen 4 millones de dólares, más los intereses, que deben ser 500.000 más. E Independiente tampoco le abonó el 25% de la transferencia al Austin de la MLS, que son otros 600.000 más, así que prácticamente Independiente por Cecilio Domínguez le debe 5 millones de dólares a la América, una fortuna para un club que hoy tiene pocos ingresos, que tiene la camiseta sin sponsor, que obviamente está sufriendo la pandemia como lo sufren todos los clubes, pero bueno, por eso le decía que estas ventas son necesarias para Independiente y quizá lo lleven a malvender a algunos futbolistas, pero en definitiva las primeras ofertas concretas, como pasó con Nicolás Figal, Independiente las termina aceptando para recibir esa inyección de dinero. Bueno, entonces, Matías, podemos decir que está cerca de venir Barbosa a Libertad, del equipo dirigido por Daniel Garnero. Sí, yo digo que hay bastantes probabilidades, que hay todavía cosas para pulir. Hoy recién preguntabas un ratito si los números del contrato están acordados, si el contrato me dicen que no sería problema. En Independiente ven con buenos ojos, sé que ya se han limado algunas perezas en relación a la deuda que hay con el futbolista también, que Barbosa también aceptó no cobrar su 12,5%, que esa era otra traba en las últimas horas. Así que me parece que con el correr de las horas veo que todo va acercándose a que la operación termine concretando. Lo último, Matías, ¿no sabes nada de un eventual regreso de Nicolás Domingo a Independiente? Alguien lo sugirió para Independiente porque Independiente busca un 5 de marca. Yo tuve la posibilidad de hablar con Nico hará 10 días y su prioridad es terminar primero el contrato que tiene hasta diciembre de este año y después analizar qué es lo que le depara el futuro. Pero en principio su prioridad era allí terminar. Independiente hoy tampoco estaría dispuesto a pagar el contrato que Nico tiene en dólares y creo que es una posibilidad lejana. Aparte me parece que Falcioni busca otras características. Si bien busca un 5 de marca, ha detectado que le falta mucha altura al equipo y bueno, no es justamente una característica de Nico Domingo. Está Matías, muchas gracias por todos estos informes. Un abrazo muy grande para todos. Matías Martínez, colega de Radio La Red, está cerca de Barbosa, ¿eh? Hablando de esa sala de operación o experimento laboratorio que es Defensa y Justicia. Sí. Porque hablar de Barbosa, hay que hablar de Defensa y Justicia, más allá que sí, terminó jugando, era titular sólido en Independiente. Y es cierto, ese partido contra Lanús, ahí él comete un error muy importante al inicio nada más del encuentro, partido que lo pierde 3-1 el equipo rojo. Pero era el que salió de River porque no tenía muchas chances y en defensa brilló. Y al brillar, termina comprando Independiente por un monto muy alto, cuando Defensa lo había traído como trae Defensa a los jugadores que no son utilizados por los equipos. Y recordemos que era un anhelo personal de Garnero.
porque en cada mercado de pases se mencionaba a Barbosa para Olimpia. Sí. De hecho que una vez empujaron fuerte por Sí, el- es que negociaron era... con River. Claro, pero o sea, estamos 3 hablando millones contra 4 era. Sí. algo así. Alexander Barbosa, Sí, sí, sí. 25 años. Zurdo. El lunes lo estábamos recordando, ¿recuerdan ustedes en Claro. peligro de gol? Que tiramos uno de los nombres de... Pero ¿sabes por qué lo posible plan B. recordábamos? También por el tema de defensa y justicia, porque habíamos hablado con Martínez. Con Martínez, O sea, claro, a ver, cierto. Barbosa jugaba de Martínez en defensa y Claro. justicia. Y por eso te digo, o sea, si ahora escuchamos que Martínez, además tiene esa ruta, ¿no? Formado en River, brilló en defensa y luego lo compra. ¿Y cuánta plata le deja eso, ya sea para River o para defensa y justicia? Y ahora, por lo que decía el colega, o sea, grandes chances. Y más aún porque ahí también se da. Cualquiera hubiera dicho, mira un poco qué similar es el monto de lo de Olimpia por Salcedo y lo de Libertad, porque en algún momento entraron en puja. El famoso, bueno, está este dinero, y Garnero habrá dicho, si no se da lo de Salcedo, acá hay un viejo anhelo. Y yo creo que ahí también ayuda, en el caso de Huracán, el tema económico, pero en el caso de Independiente es prácticamente lo mismo. Cuando el colega decía lo de Cecilio, prácticamente no le pagó a nadie. Entonces, se da eso del dinero y puede ser también un desafío importante. Vaya, yo creo que Independiente, por esta cuestión de los argentinos, entró a la Sudamericana, pero Libertad tiene Libertadores y está, o sea, tranquilamente hasta puede ir a la Sudamericana si pasa la primera ronda del repechaje que le toca. Y va a cobrar En dólares. y en forma. Sí. Independiente hoy está, por lo que estamos viendo, está muy mal. Está mal. Eh, O sea, que sí. le preguntaba lo de Cecilio al colega porque yo tengo la información que América debe pagar a Cerro un porcentaje por el traspaso. Y está Cecilio pendiente de eso. Y está pendiente también de eso. Y el monto que me pasaron es importante. Es un monto... ¿Cuándo? 400.000 me dijeron a mí. Ah, lindo dinero. Sí, Para nuestro país, lindo. claro. Lindo dinero. Bueno, Alexander Barbosa, Libertad había ido por Olivero, pero Nacional de Montevideo y Racing más que nada. Racing es el dueño del... Racing de Montevideo, sí. Racing de Montevideo. Había pedido 3 millones de dólares al contado, Ah. porque no quería un préstamo. 22 años, Olivero. Barbosa 25. Entonces, esto yo creo que es cierto, Libertad tiene dinero. Y como ustedes están hablando, con los montos que se manejaron antes por Barbosa, 4 millones, después 3 millones, incluso uno puede ver la ficha de jugador y dice valor de mercado, 3.500.000 euros. El tema de 1.750 por el 50% es justo, ¿verdad? Lo que debe pagar, y un jugador que puede ser confiable, negociado en cualquier momento si le va bien. Una inversión buena puede ser. Vos sabés, después lo que contaba el colega, estaba viendo nuevamente el partido contra Lanús. Y es un partido que ya en el primer tiempo pierde 3-0. Y en los 3 goles tiene... No, horrible. por eso. Y vos sabés, o sea, cómo es el hincha. Claro. O sea, vos De podés hecho, tener 15 partidos, y más en la saga, ¿verdad? Es algo que vos seas sacando 3 Sí. pelotas. Es como lo del arquero. Y era un partido sudamericana. Independiente tenía mucha ganas y ya... Además, cancha sin gente, partido Claro. de tardecita, noche, y estoy volviendo a ver los goles y son... Y el último partido de Independiente contra Arsenal de Sarandí, que ganaba 2-0 y perdió 3-2, creo. Yo contaba la otra vez en la propaganda, en la pausa, que Barbosa casi se tomó trompada con un allegado. Sí. O uno de esos que entran para ver el partido. No sé si era hincha, socio del staff, pero le gritaban y se fue a buscarlo, allí cerca de la tribuna. Y yo creo que también, o sea, pesaba mucho eso de cuando lo compraste pensando que iba a ser él, y cuando el colega insistía con el tema del contrato alto. Y eso ocurre acá también. O sea, vos esperás que... Y por eso lo del amor, odio, amor, es muy volátil. Porque, reitero, o sea, uno ve que venía jugando todos los partidos. De hecho, su último partido fue el contra River. El partido donde River y Boca jugaban simultáneamente para saber quién iba a la final contra Banfield. E Independiente le gana a River. Cuando River, o sea, ese partido lo jugó en medio de la llave contra Palmeiras. Barbosa jugó, y veo que jugó prácticamente todos los partidos. Pero cuando vos le recordaba, y el colega también dijo, es que hubo partidos así muy... Y el de Lanús, eso pasa. O sea, fíjate que acá también vos podés decir, fulano de tal, y capaz vino para jugar como titular indiscutido, después pierde peso, después entra nuevamente, pero si hay un error, la gente se va a acordar de ese error, como también si hay una gran intervención, la gente se va a acordar de eso que ocurrió. Entonces, de este jugador que está cerca, entonces
de Libertad. Barbosa era el de los pases largos que generalmente siempre Matías Rojas definía, ¿verdad? Sí, sí. Es que lo que veíamos de Martínez también. Sí. O sea, defensa juega un estilo de... a ver, ¿cómo decir? Al atraer la presión del rival, porque dicen, ellos salen jugando dentro del área grande luego. Sí. Y al atraer vos, o sea, sabés que al haber presión alta, de mitad de cancha para tu zona ofensiva, suele estar despoblado. Por eso los defensores de defensa tienen buen pase largo. Sí. Porque no, esto es solamente piqui. Si vos podés leer que va a haber ventaja o va a quedar mano a mano tu wing o tu delantero, jugá allí. Y en el caso que vos decías lo de Matías Rojas, si el interno puede soltarse, ahí va a generar una ventaja. Por eso que hay siempre los defensores que juegan en Defensa y Justicia tienen buen pase largo. 1,95 m. Alto. Alto. Hablando de estatura, que ayer estábamos hablando también, lo de Barbosa. Mirando un poco lo de Defensa y Justicia, lo de Independiente, 16 de marzo de 1995. Cumple 26 años. 50% del pase. ¿95? Entonces 25. Sí. Nos va a cumplir 26 este año. Va a cumplir 26 de marzo. Sí. Buena edad. Algún día trajo Libertad, me acuerdo, había un que anduvo muy bien, le fue muy bien a Libertad con Canuto, ¿se acuerdan? Ignacio Canuto. Defensor muy sobrio era, y aparte tenía gol. Libertad con zagueros argentinos. Nasuti como que... No pasó Ni fu ni fa. Claro. Ni pena ni gloria. Lo que pasa que... ¿2 años después? Sí. Me acuerdo que después lo dejan ir. ¿Él estuvo en Emelec antes de venir a Libertad o se fue de acá a Emelec? Me meté las dos. Porque Cristian Nasuti. no sé si tuvo 2 etapas porque en Emelec es muy recordado una Claro. patada que le metió a un jugador de Barcelona en un clásico. El de Barcelona le pisa la pelota a un Sí, compañero sí. y después creo que la patada le agarró en la cintura para dimensionar un poco. Él hizo el gol sobre la hora de aquel famoso River Boca también, 2004 la semifinal. que después gana Boca por penales. El festejo de Tevez. Exactamente. La gallinita. Sí. Y yo creo que ese perfil muy alto por ese partido, fíjate hace poco cuando hablamos de la Libertadores, la gente del 2004 se acuerda más por el Boca River y el Boca Caldas, y quizás acá se esperaba por eso, pero entonces, por eso decía no marcó demasiado la diferencia. Después que otros zagueros argentinos, eventualmente. ¿En Libertad? Mm. Y zaguero lateral estuvo Cerrizuela, pero ya vino mal. Sí. Pero más lateral que Vino mal, claro, zaguero lateral, pero zaguero central no recuerdo, ¿no? Mm. Por eso decían Nasuti, Ignacio Canuto. Sí. Después nomás. David Barón era uruguayo, Uruguayo. gracias, pero él era uruguayo. Sí. Aquí preguntan ya, creo que debe ser con ironía, ¿es cierto que Barbosa tiene mamá paraguaya? No, están preguntando ya. No. Por lo de la vez Por pasada. el tema zaguero central. Uno recuerda Libertad que no- trajo a Emiliano Dudar de Independiente. No dice el amigo Martín Foix. Mira vos. Ahora me acuerdo. Hizo toda la pretemporada y no se quedó. Y Nasuti vino en el clausura. Juega poco. Juega en el 2012. Llega hasta cuartos de final. Y después se va a Emelec. Ahí está. Ok. Después se va a Emelec. Hoy es un día histórico. Sacame de la lista. Salud para Diego Marini que trae vacas. Dice 15 minutos hablando de Libertad, dice. En realidad, Diego, hablamos mucho de Independiente. No, pero está bien. Saludos, Diego. No, pero buena contratación. Si viene este jugador Barbosa, más allá de cómo le va en Independiente ahora, No, ¿a quién le va bien en Independiente, A ver, verdad? yo Una mantengo apuesta lo importante. mismo que había dicho cuando se lo mencionaba para Olimpia. Para Olimpia. Con Garnero, o sea. Entonces. Y en el caso de Libertad, ahí hay una necesidad. En el caso de Olimpia con Salcedo, había una necesidad, pero que se agudizó por lo de Polenta. Pero en Libertad, a ver, el caso de Luis Cardoso. Alguien que dijo, no va a la pretemporada, y luego se tuvo que acoplar porque no venía nadie, no se pudo, y allí, y no se puede negar que habrá sido el puesto donde más inestabilidad tuvo Libertad. Fíjate la cantidad de jugadores que pasaron en un puesto o en una zona donde no debe haber, porque vos decís, como extremo o en la faceta ofensiva, no es tan raro que a veces vos estés alternando, pero en la saga central no. Es más, hasta por una cuestión de desgaste, la saga central es la que menos se mueve. Y Libertad en el 2020
pasaron todos, ¿eh? Yo no sé si hubo un central que no jugó. Yo me acuerdo de la dupla Cardoso-Danilo, que era buena dupla en Cerro, anduvo muy mal. ¿Te acuerdas con Danilo Ortiz? ¿Arrancaron? Sí, De Danilo hecho, el famoso arranca. partido que transmitimos con Bruno, Lo de Villaliza, ¿o ese? Villaliza, primera fecha, Pero lejos. arrancaron sí, ellos, sí, era sí. Piris, Luis Cardoso, Danilo y Cobo. creo que Hugo era el sí. cuatro, sí. Y apareció este chico Villalvita, era de Sudamérica, o Varguitas. Varguita. Varguitas que le pegó un baile. Sí, sí. Terrible. Y el año pasado, o sea, limitando lo que fue el 2020, o sea, pasó Viera, para mí entra en la categoría que le vino mal la pandemia. Bien arrancó bien y terminó como decís. Sí, porque mira que Mal. hasta en la prepandemia metía ficha para ser hasta convocado. Era Sí. el líder de Sí, la defensa. y después Luis Cardoso, Pablo da Silva, Pablo Adorno, o sea, fíjate, o sea, Libertad hasta tuvo que recurrir a alguien que no era de su club y que terminó volviendo a su institución de origen, que es Cerro. O sea, entonces, allí había un déficit, o sea, para la billetera que tiene Libertad, tener esa situación, fíjate que hasta uno lo puede expandir a lo que era la defensa. Iván Ramírez volvió para el Clausura y ahora vuelve Cougo. O sea, para dimensionar que la zona donde menos tocas fue la que tuvieron que decir, no, que vuelva fulano, que vuelva Mengano, igual tenían esa falencia en la saga central, por eso me parece que también hacen una oferta importante para lo que puede ser la incorporación de Barbosa. Bueno, Sibeli nos dice, no, Sibeli era volante. Él era volante izquierdo. Sí. Volante izquierdo. Bueno, está entonces lo de Barbosa muy cerca y se queda con eso. ¿Y el otro defensor de Libertad? Y hay que ver ahora quién acompaña. Porque hasta, Este es zurdo, ¿no? Él es zurdo. Él es segundo marcador central. Habrá que ver si levanta Viera. No, y Viera Cardoso era el último reporte Claro, que tuvimos. claro, ¿verdad? por eso te digo. El último amistoso contra Sí. River. Y a ver, y Barbosa es segundo marcador central. Como Salcedo es segundo marcador central. Se reincorporó Cardoso, sí. Sí, sí. No se fue al CIDE y acá no. se incorporó. Bueno, después está... Y va a costarle porque, imagínate la estatura si él viera Así es, Viera Barbosa. Barbosa, la dupla. Dice. Y la salida va a ser por izquierda. Porque más allá de que le pone ganas Viera, o sea, como que Barbosa tiene más natural eso de salir jugando. Y bueno, uno sabe lo que le gusta de eso de salir jugando al técnico de Libertad. Ramón Martínez ya está también. Sí. Ya fue presentado incluso. Bueno, está bien. 12 con 18. Hoy tenemos algo de Cerro. Podemos tener una sorpresa para el hincha de Sí, Cerro, sí, sí, Juanma. que el hincha de Cerro esté atento a la transmisión de hoy, al programa de hoy, porque sí puede haber una sorpresa. En cualquier momento podemos anunciar. Volvió la lluvia, con todo. Lo que llovió en la madrugada. Sí, terrible, terrible, Acá terrible. tenemos la alineación titular contra... Ah, no, está Javier Báez en Libertad. Ahí está, claro. Espera, qué omisión. Sí, Baez, Viera Baez fue el amistoso. Sí, Ok. Viera Báez. Aquí tenemos El segundo amistoso me dice Canales con Quiñones. Ahí. No lo tengo a Quiñones. Yo tampoco va a ser un juvenil. La primera Sí. alineación titular de creo que Garnero... yo creo que nos quedamos con lo que fue el año pasado. Sí. Por eso La laguna esa, ¿verdad? pero para el 2021 tienes razón. Acá está el equipo contra River, el amistoso, que ganó 2-1. Atajó Carlos Servín, los defensores Iván Ramírez por derecha, Javier Báez, Diego Viera, Ayrton Cougo. En el medio campo Héctor Villalba, Alexander Mejía, Blas Cáceres, Rodrigo Bogarín, Sebastián Ferreira y Óscar Tacuara Cardoso. Entraron Hugo Martínez por Blas Cáceres, Julio Enciso por Tacuara, doblete de Rodrigo Bogarín. El descuento del Quelito fue Loco Pérez. Bueno, poniendo punto final entonces, a ver, Pavlovich, Canuto, Menéndez y Sibeli fueron argentinos que dejaron buena imagen, dice aquí un hincha de Libertad seguramente. Damiani también. Damiani estuvo mucho tiempo. El lateral derecho, por eso, Raúl sí, sí, Damiani. sí. Damiani No, ya fue- expandiendo ahora a otras posiciones, sí. Sí. Pero el tema de zaguero argentino, ahí entonces tenemos a Canuto, a Nasuti, y ahora entonces, eventualmente podría ser lo de Barbosa. Bueno, aquí sin corriente eléctrica, Barrio General Díaz. Ya está más complicado, ¿no? Oh, mira, un poco Mira lo que es en otro fondo de la pantalla nave 7 de el rodal a la hora de siempre.
Viene Barbosa, velocidad nula, me dice aquí. Pero, bueno, Vague tampoco es rápido. Pero gana por ubicación. Mira que Polenta, Antolín tampoco es muy rápido y... No. Pero gana por ubicación. Claro, se Por paran bien el y- famoso timing. Y lo esperan bien, sí. Pero hay que buscar, pero hay que ver el tema internacional, ¿verdad? Como siempre decimos que se Ahí juega ya- a ahí otra, ya otra cosa, sí. a otra velocidad y hay que ver cómo arropa el medio campo, tanto Gorosito como Garnero. Sí. Porque si deja muchos metros ahí se nota más. Sí. Queda más en evidencia. Pablo Garnier también dejó buena imagen. Sí, Garnier era buen jugador, ¿eh? Garnier. Extremo derecho. Garnier fue el que fanático sufrió del tinte, ¿verdad? Que a veces aparecía... Claro, No, me blanco. tengo confundido. Sí, El que- blanco, él es el blanco. que va después a Quilmes, ¿verdad? Garnier, el lateral derecho, ¿verdad? O sea, Acá que dice, termina- había uno que tenía el pelo rubio tipo Coudet, Ese jugaba era. lateral derecho, era extremo, Garnier. Pablo Garnier. ¿Y quién fue hubo un argentino que Guiñazú, tuvo el casi- más importante. que- No, que Guiñazú cayó fue también. otra categoría prócer. Sí. Damiani fue el que casi se... Sí. Ah, Estábamos en la cancha, esa vez me Cierto. acuerdo de un susto. El doctor Alcaraz le salvó. Le salvó el otro día, sí. Cabeceó, cayó y se tragó la lengua. Sí. Raúl Damiani. Garnier Guiñazú, tremendo jugador de Libertad. Ahí está, el hincha Gomarelo recordando un poquito. Quiñones es de Misiones, Mitaí, 17 años. De la compañía... Ahora capaz lo trajo a Guirlán, ¿no? ¿Quién trae de Misiones Guirlán? No, ahí me... de Misiones sí. Sí. Sí, sí. Creo que Estaba Gustavo Gómez. Sí, sí, sí. Sí, De una compañía de San Miguel Misiones. sí, sí, sí. El chico que estábamos hablando. Fue de lateral derecho, jugó en Olimpia y pasó a Libertad. Caicedo era su apellido. Jugó en Olimpia, sí. Había un lateral derecho que trajo el Cabone colombiano. Era Caicedo. Aquí dice otro oyente, ¿qué equipazo va a armar Garnero en Libertad? Vamos a ver, porque hay varias cosas nuevas. Es que, mirá... Primer cambio ya, Dani, que llama la atención es que esté Tito Villalba para mí, por demonio. Tito por demonio. Sí. Ahí no sé si quiere utilizar el tema de la psicología o la motivación, decirle, vos no sos el que jugó el 2020 y todo eso, pero... No, pero yo ya me estoy imaginando de lo que va a hacer este domingo noche, ¿no? Qué, qué lindo, partidazo, Tacho, ¿no? qué lindo, lindo, ¿verdad? porque a ver, fíjate, esto de no tener fútbol oficial y menos de lo que son las imágenes, hasta de que uno se agarra porque es futbolero y porque está desde la autoría de los goles, cuando se informa solamente de eso, cuando del equipo que pasaba Juanma, viste, Rodrigo Guarnizo los 2 goles. Entonces ya la gente le dice, viste cómo parece Garnero, sabe cómo motivarle a Rodrigo Bogarín, por lo que fue la experiencia en Guaraní. Y ayer cuando informaban con el tema de Pollo, con quien charlamos después cuando hace doblete, y ¿Verdad? el hincha de Olimpia, fija, o sea, Pollo está empezando como terminó el 2020, entonces como que a esa vez de ver fútbol y fíjate el plato fuerte ya de una primera fecha con un duelo así tan explosivo, yo no me estoy acordando. Una primera fecha no. Yo Casi siempre recuerdo- sabes que en la segunda fecha Sí. solía haber, porque creo que el año pasado, la segunda fecha creo que ¿Era fue Guaraní Cerro? No, ese ya en el clausura, ya con este tema del COVID. No, pero en en la Libertad apertura Olimpia. también. No, en la apertura no fue Guaraní. La apertura tuvo la También misma fue un fecha, partido. Guaraní Cerro y Libertad Olimpia. No, Ah, ese sí. fue... ¿Febrero? Claro. Bueno, yo me fui a Posada a ver a mi Ah, mamá. sí. Había ¿Sabe pedido por qué? permiso este Ay, fin de porque semana. después a la vuelta fue Superjueves. Fue cuando falleció, el fin de semana No, que falleció. vos te ¿Sabes fuiste cuándo a fue? otro lado. Ajá. No, claro, vos Ya. vos arrancaste bien y después te fuiste no, para no, Fue el fin de semana que falleció Kobe Kobe Bryant, Bryant. sí. Me acuerdo bien que yo estaba cruzando el puente de Encarnación Posada y me enteré Sí. que había fallecido. Lo que no, creo que, ¿sabes qué? Creo que ese fin de semana, no me acuerdo si fue viernes o sábado, pero primero jugaron Libertad Olimpia. Sábado. Sábado. Sí. Y al día siguiente, el domingo, fue lo de Guaraní Cerro en Dos Bocas. Que ganó Guaraní 1-0. Claro, el gol que después No, pero por eso, anota... el de la segunda rueda es ya durante la pandemia. Claro, y ese, y el que se juega, pero ese fue segunda fecha. Se pegó una primera, Primera así, no. Claro. fuerte, ¿Recuerdan fuerte. cuando la primera fecha fue el clásico? Sí. ¿Qué año fue eso? 2000... Andes. Porque Gonzalo Belloso empató para Olimpia. No recuerdo quién hizo el gol para Cerro, ¿no? No, 1-1 salió. no arrancó ganando Olimpia. Y después empató Y después Cerro. empató Cerro. Creo que el Tigre metió para Cerro. Yo creo que fue esa vez Eso fue primera que fecha. incluso hubo Primera fecha. amistoso en Ciudad del Este antes. Y después se enfrentaron la primera fecha de vuelta. Gustavo Benítez contra Costa, creo, ¿no? Sí, fue esa época. 2005. Con los Chelos Estigarribia, eso estaban todos en Cerro. Primera Belloso. fecha. Aquí nos dice Ángel, nuestro experto en fútbol italiano.
Otros misioneros en libertad, Camacho, Blas Díaz, Pica Lucena y Pollo Recalde. Bien. Bien. Que trajo Guerlán. Aquí nos dicen Pero Pollo que Quiñones es de Ayolas, Pollo de acá de Tacumbú. pero lo trajo Hay que ver Pudo bien, haberlo ¿eh? llevado, pero Pollo es aquí de... Guido Alvarenga, pase largo, Palomita de Belloso, 2005 apertura. El partido que vos estás recordando. 2005. Sí, ahora el clásico es la quinta fecha, ¿verdad? Claro, A diferencia, pero- se cortó una. Claro, pero es lógico, al tener dos equipos menos, lo que se busca con eso es, pues mucha gente dice, ¿por qué no sortean también? Es una especie de seguro, porque si vos pones, porque lo del 2012 es muy particular. En el 2012 la apertura tocó en la 11ª. Entiéndase que la fecha 22, la última fecha, los unía nuevamente. Y se da el famoso partido que Cerro le gana y completa la remontada el equipo de Fossati contra el equipo de Última Peluso. fecha de película. Claro, pero a ver, Nunca se llevó a eso. ¿cuántas chances tenías de que se dé esa especie de finalísima y cuántas chances tenés de que sea un partido relleno? Como el Mundial 2014 que la otra vez estuvimos recordando. Claro, pero Como lo que- uno de los clásicos más y- devaluados, ¿se acuerdan? y si se dio en medio de una fecha 17, imagínate en una fecha 22, entonces, cuando mucha gente pregunta, ¿por qué colocan en la sexta fecha? Es una especie de seguro, de decir, uno de los dos debe estar demasiado mal para que todavía en una fecha 17 de un formato de 22, el clásico no tenga sentido. Es más, igual hemos tenido algunos clásicos recientemente, por ejemplo, el que Cerro le gana a Olimpia con el gol de Escobar. La narrativa era si Cerro podía sacarlo o no el invicto nomás, pues ya estaba casi sentenciado que Olimpia iba a ser el campeón. Imagínate eso llevar a una fecha 22. Recordemos que en nuestro torneo, sacando el clausura que tenía otro formato, los últimos 5 torneos, la fecha 22 era de relleno. Los 4 del Olimpia, títulos, y el que ganó Cerro el año pasado. Imagínate si vos pones un Cerro Olimpia ahí en la fecha 22. No le importa a nadie. Por eso se pone esto de la fecha 6, 17, o ahora que va a ser en la quinta fecha, para entender un poco lo del formato. Ese 2012 también tuvo la particularidad que en el clausura se enfrentaron también casi de forma inmediata, en una segunda fecha. El famoso Segunda fecha. partido que Recanate llevó a para Cancha uno sin Olimpia. público de Cerro. Exacto, Monzón Quiñones, así se llama. Quiñones es un apellido. Selección paraguaya sub-17, es de Ayolas. Dice, hizo una prueba en San Ignacio con la formativa de Libertad. No fue de la mano de ningún empresario, pero es de Ayolas. Y acá nos dice también Pollo Recalde es de Santa Rosa Misiones, va a estar con Bupio. Claro, se habrá criado por acá, Aquí era ¿verdad? chico. Pero yo sé que él era, porque incluso en un partido debutaron Blas Díaz, Pollo Recalde y había un jugador del Puerto también, en Libertad. Y los tres eran misioneros, me acuerdo. Erwin Quiñones, bueno, el chico de Libertad 17 tiene, ¿eh? Y Garnero ya lo ponen en el equipo, En defensa, encima. en defensa, en el equipo B, por lo menos. Recalde, compañía de San Francisco de Santa Rosa. Vamos a ir a la pausa, vamos a comenzar a vender con Edgar. 12:28. Lluvia en Asunción, le cuento a la gente del interior del país y a toda la gente, por supuesto, del exterior, que siempre escucha el Cardinal Deportivo. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña
caña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros, en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la app Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Precisamente sobre el tema de Alex Barbosa y un interés de libertad. ¿Qué se maneja por allí? Sí, es bastante concreto, que la oferta ya está en la sede de Independiente, $1.750.000 para Independiente, esto bruto. Aquí en Argentina aproximadamente son el 28,5% de impuestos. Era lo que en un principio hacía dudar a la dirigencia de Independiente, teniendo en cuenta que Rojo a River se lo compra en $3 millones y se termina haciendo cargo Independiente de todos los impuestos, que fueron 750.000 más, es decir, Independiente pagó aproximadamente $4 millones, y si uno descuenta los impuestos de la oferta actual de Libertad, tan solo le entraría a Independiente 1.300.000 por el 50%. De todas maneras, como Independiente económicamente no está bien, no hay oferta concreta, la pandemia está golpeando la economía de todos los mercados, Barbosa tiene un contrato alto, creo que hoy está más para aceptar la oferta que para rechazarla. Sé que hay algunas cuestiones económicas que estaban dando vueltas, porque Barbosa es dueño de su 12,5%, y en un principio, había pedido que recuperar parte de ese 12,5%. Bueno, ahora finalmente creo que eso está acordado, Barbosa está dispuesto a resignar parte de ese porcentaje, y creo que la operación está más cerca de lo que pensamos. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también por solamente 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas. Todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida del país. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga. Instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. 12:33. Bueno, escuchábamos al colega argentino hablando de Barbosa, la posibilidad de venir a Libertad. Juanma tenía razón, nació en Tacumbú. Después viene a Tacumbú, pero se cría en Misiones, el pollo. Y después, como adolescente, él mientras jugaba en Libertad también jugaba fútbol de salón, ¿no? Sí, no, de hecho que él es salonista. Sí. Él es en Colonial, ahí creo que vivía ahí a la vuelta. Lo hubiera preguntado ayer, güey, en vez de lo de la transferencia. Claro. Generó a la gente de Olimpia. Ariel le marcó a Roque.
Jorgito Roja era que le preguntó a todos los jugadores de Cerro si Iván se Piri. acordaban de él. Sí, Iván sí. Piri. Y nadie se le acordaba. No, no. Y vos corres el mismo riesgo, por eso te No, no, callaste. yo creo que Pollo se va a acordar. Porque Tenemos nuestro... se va a acordar, Sí, Pollo. sí. Siempre nos saludamos. güey. Está Michel Sánchez de competición de APF. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás, Federico? Un placer saludarte a vos y también a tus compañeros que están ahí en la mesa. Michel, premio 2020. ¿Cuándo se entregan estos? Sí, el premio 2020 para los destacados del año dificilísimo 2020 se va a entregar en forma presencial a los ganadores en los primeros partidos que jueguen ellos en el campeonato. Sería en la primera fecha el 5, 6 y 7 de febrero más o menos. ¿Y cuáles son los rubros? Los rubros son mejor gol y jugador de la gente, que va a estar a cargo, la elección va a estar a cargo de los hinchas, que van a poder elegir al mejor gol y al jugador que le parezca a ellos a través de las redes sociales de APF y también de nuestros sponsors. También tenemos los rubros de jugador revelación y mejor jugador, que va a ser electo por un jurado que va a seleccionar el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay y la Asociación de Técnicos de Fútbol. Eso a través de una votación que va a ser un jurado, digamos, cerrado. Y luego tenemos al técnico destacado del año, que va a estar a cargo de todos los asociados del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Y ya luego tenemos al árbitro destacado, al mejor árbitro VAR, que va a estar a cargo de la selección, va a estar a cargo de la comisión de árbitros. Y luego por estadísticas directas ya tenemos al mejor arquero, al goleador, al premio Fair Play y un premio nuevo que busca distinguir al club que gestionó de mejor forma las cosas como para cumplir el protocolo sanitario del año pasado. Ah, ¿y eso quién vota? Lo de la gestión del protocolo es de la comisión médica, va a determinar cuál fue el equipo que menos contagiados tuvo y que mejor llevó el tema del protocolo sanitario. Bueno, al 12 ya lo descartamos de antemano, ¿no? Los nacionales, estamos hablando con Douglas Martínez ayer, que estaba un poquito rezagado en esa elección. Hay que hacer memoria. ¿Quién fue? ¿Guaraní? No estoy preguntando a Michel para no comprometerlo, pero hacer memoria. Casi te respondí, pero... Sí, sí. ¿Y fue Guaraní? No sé. Michel, o sea, la gente vota por el mejor gol y su jugador. Así es. Esta votación comienza hoy y se cierra el 3 de febrero. En las redes sociales de la APF, en la web de la APF están los detalles y los enlaces para poder ingresar y votar. ¿Y es libre o ustedes van a filtrar y tener algunos nominados para estas categorías? Se hizo un filtro en cuanto a los goles. Vimos los mejores goles del campeonato y lo estamos exponiendo. También una lista del jugador de la gente, el jugador de revelación, mejor jugador, del técnico destacado, en fin, todos esos tienen una lista de jugadores entre los cuales se puede elegir. Claro, pero en materia de las dos categorías donde la gente es la que va a decidir, por ejemplo, ¿cuáles son los goles que llegaron a la nominación? Se decidió por una lista que teníamos de los mejores goles de cada fecha, y ahí se hizo un filtro y nos quedamos con 5. ¿Recordás cuáles son los 5 goles? No tengo acá en mente. ¿Cuál? Tengo acá en mente, pero por ejemplo, Lito Duarte, ¿verdad? Pero no sé por... fecha, te digo. Voy a tratar de acordarme. Tenemos el gol de Maná en la tercera fecha, en la cancha de 12 de octubre, aquel gol que le pegó de 3 dedos. ¿Recuerdan el gol de Diego Valdés de Soldamérica versus Olimpia en la fecha 21 de la apertura? Federico Carrizo, de Cerro Porteño a Libertad en la fecha 3 del torneo de clausura. Aldo Vera, el luqueño, y Jorge Recalde versus General Díaz en la fecha 10 de clausura. ¿De chilena? Esos son los goles seleccionados. De chilena. Inteligente poner uno de Cerro y otro de Olimpia, porque ahí la gente va a hacer un verso. No, y no está el gol de Lito Duarte de chilena contra Cerro. Eso te digo, Federico. Estaba en la lista de 10 y quedaron los 5. Vos sabés que todavía sigo pensando si Aldo Vera le pegó al arco o no. Pues. No, pero el de Aldo Vera, ¿cuál es? ¿El de Luqueño? Que él se hace el autopase y después tira hacia desde el costado. Hacia el arco sur, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí. Claro, porque Aldo Vera también hace un golazo por la Sudamericana. Sí, sí, sí. Contra Pero este hizo La que Sudamericana. Sí, sí, muchos sí. dijimos que tiró centro, Claro, otros tiró al arco. claro, claro. De hecho, Es un golazo realmente, sí. Es un golazo. Y Pues fue un golazo, fue un golazo. vos sabés que el de Maná lo que no estoy registrando, pero los otros... Fecha 3, arco que da en la ruta, le pega desde dentro del área grande de 3 dedos. Un golazo. Y en la categoría mejor jugador, ¿quiénes son los nominados? Ahí no tengo la lista, esa lista no tengo, no tengo a mano. Ah, ok. Está todo ya en la página web. Ok. Bueno, vamos a estar buscando, está bien, está bien. Lindo que sea esto. Se hizo en otro momento, pero no con este nivel de votación, ¿verdad? Donde participan... En el 19 hicimos, Federico, Sí. hicimos incluso presencial, la gente participó, realmente se prendió. Lastimosamente, el año pasado no pudimos hacerlo de vuelta presencial por las razones conocidas, pero no podíamos dejar de premiar, entonces elegimos este sistema de entrega de premios que yo creo que le va a dar también una visualización importante a los ganadores y no solamente fríamente acercarle a los clubes o hacerle llegar y firmar un video, sino que en su propio partido entregarles a cada uno los premios, ¿verdad? Y acá por la web, los hinchas votan los goles, se vieron Cerro Limpia, ¿verdad? El tema de No, y el tema del mejor jugador también creo. Pachi contra Recalde. Pachi Sí, contra eso- Libertad, Recalde contra eso se General llama- Díaz. Por eso se llama jugador de la gente. Jugador de la gente. Claro, no, y digo en el gol. En el gol. Porque Ah, en el gol, sí, en el en gol, el sí. tema de jugador, más que Pache aquí no seguramente va a ser. Está bien, lindo. El campeonato todo previsto ya arrancamos dentro de 9 días. Sí, así es, ya estamos ahí palpitando todo lo que va a ser. La semana que viene vamos a tener ya la reunión de coordinación de indumentarias, en donde vamos a definir ya todas las indumentarias de las 9 primeras fechas del campeonato. También vamos a tener un curso de capacitación con los oficiales de partidos, eso se va a realizar el martes 2. También se prevé una actualización del tema de protocolo sanitario, aparte de la comisión médica, con los clubes, en fin, ya nos estamos moviendo bastante como para de nuestra parte, por lo menos la parte organizativa, dejar todo listo para que nada más el árbitro ya dé la orden de puntapié inicial del partido el 5 de febrero. Acá, Michel, estoy viendo la lista del jugador de la gente, pero en el caso de Cerro, pues veo que hacen 3 por institución. ¿Vos ves que en el de Cerro no está Claudio Aquino? ¿No? No sé qué... No. Porque, por ejemplo, en el de Olimpia pusieron a Roque, a Pollo y a Polenta. Y en el de Cerro pusieron a Enzo Jiménez, a Pica Lucena y a Matías Villasante. En el de Libertad Seba Ferreira, Tacuara y el Demonio. Y en el de Guaraní, a José Florentín, Javier Báez y Bautista Merlini. Yo hasta cuando no veía el de Guaraní dije, capaz Claro, de para paraguayo. paraguayos, pero acá en el de Guaraní, por ejemplo, está Merlini y está Báez, que actualmente están en Libertad. Pero bueno, acá entonces estoy ingresando en la página para, bueno, esto que es para la gente, de parte de la APF. Michel, y a diferencia de lo que fue el año pasado, el tema de los amistosos ya no están siendo, o igual están siendo evaluados por el tema, por la APF con el tema del protocolo. ¿Hay presencia de algún miembro de la APF en estos amistosos? Sí, tenemos presencia de un delegado y también de un médico que acompaña a cada uno de los partidos para que se corrobore el cumplimiento de los protocolos. ¿Todos son a puerta cerrada, Michel, o eso ya depende de cada club? La puerta cerrada, no está permitida la presencia pública. No, en realidad tenía que ser más específico. Sí, ingreso de prensa, desde la prensa para ver, también está descartado. Y eso hay que solicitar para que se pueda aplicar el protocolo de prensa, porque ahora enviamos un delegado para que controle lo que es protocolo protocolo de competiciones, un médico para que controle todo lo que es protocolo médico, pero si es que va a haber prensa, necesitamos que haya una solicitud para que vaya un oficial de medios de la APF para que controle también el cumplimiento del protocolo de prensa. Claro, el organizador del evento, o sea, del amistoso, debería, ¿verdad? Sí, así es. Michel, ¿y el número de concurrentes a los partidos por club se mantiene a lo que fue lo último del año pasado? Discúlpame, se entrecortó la llamada. El número de gente que concurre, que está autorizada a concurrir por parte de cada club, dirigente, staff,
¿Se mantiene el número con el que terminamos la temporada pasada? Se mantiene el número con el que terminamos las semifinales del campeonato. Es decir, 35 personas por equipo. Bueno, importante. Entonces, bueno, ya se viene el campeonato. 5 partidos, a diferencia de lo que fue históricamente en los últimos años, décadas, el tema de los 100 partidos. Así que, gracias por el tiempo. El 3 de febrero, decía, se cierra la elección. El 3 de febrero sí se cierra, se inicia hoy y se cierra el 3 de febrero. Vamos a organizar todo ya para el día 4 y en la entrega el día 5. Muchas gracias, Michel. Gracias a ustedes, un placer de vuelta poder compartir esta siesta con cada uno de ustedes. Hasta luego. 12 horas con 45 minutos, vamos a llegar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la APP Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Villis y Quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. 12 con 47, bueno, si yo voto, ¿y qué hago? Si entro a la urna y no encuentro a mi candidato. No, No, y dale. esto Pues yo la- lo voté aquí, ¿no? Acá en nuestra elección que hicimos. Claro, no, pero yo te digo, este es más para la gente, y esto va a terminar más pesando lo de la camiseta. Claro. Pero Claro, pero en la votación, digo. Por eso el tema de lo de la gente. Y también por eso cuando le preguntaba, y aparece un gol de un jugador de Cerro, un gol de un jugador de Olimpia, más allá de que, bueno, el famoso merece y tal, pero vos preguntabas por lo de Lolito Duarte. y bueno, ahí también pesa el tema de las camisetas. Y lo que hace rato decía, acá por ejemplo, un oyente, Jorge Fretes, me recuerda, claro, hubo un Libertad Olimpia de la primera fecha en la cancha de Luqueño, el famoso gol del Corcel. Esa fue la primera fecha ya. Sí, esa fue primera fecha. Y es, o sea, 2-1 lo gana, Sobre la hora gana Olimpia. claro. Sí. ¿Y en cancha de creo- Lucas se jugó? No, bueno, cancha de Luque. Sábado a la tarde. Pato- Famoso centro de Juan Cardoso. Sí. Pato hace creo que el gol para Sí. Libertad. Marín con Lucero se peleaban, ¿sabes? Sí, es que Fueron partido- afuera los dos. A ver, justo se me fue el apellido. El otro guatemalteco, no Pescadito, hace el gol Ah, de el Olimpia. empate para Olimpia. Sí, y después sobre la ¿Figueroa hora. puede ser?
No, no era Figueroa. Era volante, se me fue, pero... yo lo cito como el otro porque vinieron dos. Dos vinieron, sí. Pero el que se ganó a la gente fue justamente Pescadito. Pero en ese partido creo el volante había hecho. Y después el gol que todos recordamos, ¿verdad? El centro de Cardoso, el gol del Corcel. Que, bueno, el relato fue épico también. Sí, en varios sentidos. Sí. Y hablando de eliminatoria de Tata Martino, siempre recuerdo cuando unos días después de ese gol fuimos a Ecuador. Para el 1-1 que termina empatando sobre la hora Paraguay. Porque fue la apertura 2009. Claro. Y creo que era en marzo. Ponele. O en abril fue lo del... Y el colega de Quito nos ve que somos paraguayos y nos dice, ¿cómo anda Evelio en Paraguay? Y yo le dije, muy bien, le dije. Y me dijo, qué raro, pues ese jugador es malísimo. Tenés razón, Figueroa. Carlos Figueroa. Carlos Figueroa. Sí. Calurosa tarde, dice aquí, sí. Y claro, febrero. Nublado estaba. El otro guatemalteco, Figueroa, sí. Figueroa. Gracias a la gente también. Bien. Carlos. Era volante. Volante, sí. Los jugadores de... No, Ligüera era uruguayo. Martín Ligüera. Sábado de tarde, calurosa tarde, Lucero jugaba, sí. Lucero tuvo un incidente con Vladimir Marín. Papá, el hincha confunde porque Martín también tiene un gran partido contra Libertad, en un Olimpia Libertad. Pero acá estábamos recordando una primera fecha con un partido tan fuerte. Y aquel del 2009. Entonces, apertura. Y ahora, 12 años después, vuelven a abrir un torneo Olimpia Libertad. Libertad quedó con 9 ese partido, dice Gerardo Figueredo. Sí, partido caliente. Sí. Partido caliente. ¿Y por qué se habrá jugado en cancha de Luqueño, no? ¿Habrá jugado Libertad, Libertad era local, ¿verdad? Sí. Y yo creo que habrá sido por el tema de la capacidad, ¿verdad? Seguro. Pero... Para no jugar en el Defensor y jugaron ahí. Sí. Puede ser. Bueno, Carlos Figueroa. Bueno, Cerro. ¿Qué tenemos de Cerro? Aparte de la sorpresa. Sí, señor. Aquí estuve averiguando porque el sábado ya es el amistoso. Y hasta aquí no teníamos detalles de cómo se iba a jugar, ¿verdad? Cuánto tiempo se iba a jugar, si iba a ser 90 minutos oficial, iba a haber más de un partido. Y me confirmaron que va a ser un partido de 90 minutos y que todavía va a depender de los técnicos la cantidad de cambios en ese partido. 2 tiempos de 45 minutos. El sábado Cerro Porteño tiene su primer amistoso contra un rival que no es el alternativo del club. Entonces 7:30 está pactado el amistoso entre Cerro Porteño y River Plate en La Ollita. Pues estoy viendo la crónica y vos citabas lo del incidente y los dos fueron echados. Sí, los dos. Sí. Que Canilla y Dani Cáceres eran los centrales, me dicen aquí, de aquel partido, en Olimpia. Y Miguel Jiménez, fíjate, ¿te acordás con X? Y él fue el goleador histórico. Claro, y él fue Perú. expulsado, por eso lo de por eso 9, como decía Gerardo. Sí. Mira un poco. ¿Tú eres tu equipo, Dani? No, estoy viendo solamente algunos nombres. Miguel Jiménez. Tati era el arquero de Olimpia en ese partido. ¿Jugó así? Sí. ¿Y sí? Yeah. La primera parte del MAS. Y Centurión aparece como arquero de Libertad. Mira. También estamos hablando de un partido hace 12 años, ¿verdad? Pero cómo pasa el tiempo. Estamos con Virgilio Ferreira, que hoy está de cumpleaños. Virgilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Federico. Para vos, para tu compañero de mesa ahí. Muchas felicidades, Muchísimas gracias. Juanma, vos tenés ahí la página que hizo para Deporte ABC. Benru con todos sus datos. Allí está. Lo de Virgilio Ferreira. ¿Cuántos goles dice ahí, Juanma? Fíjate bien. Hay una rectificación histórica, me decía Benru. Porque eran 90, pero son más goles al final, Virgilio. ¿Es así? Aquí la infografía del diario ABC Color, en su página número 47, la parte de deportes, tiene un resumen y detalla partido por partido todos los goles y la cantidad de goles por partido que convirtió Virgilio con fecha, rival y competencia. Y el resumen, 60 goles en 152 juegos de liga, campeonatos de honor, 16 goles en 50 juegos de Copa Libertadores, 7 goles en 11 juegos de Copa Mercosur, 8 goles en 10 juegos de Torneo República, 5 goles en 6 juegos clasificatorios a Copa Libertadores, 96 goles en total en 229 juegos con Cerro Porteño, un promedio de
419 de gol por partido. ¿Tenés el diario, viste el diario ABC, Virgilio? Sí, Federico, sí, lo vi. Coleccionable, ¿eh? Ahí están todos tus datos, realmente como dice nuestro compañero Juanma, partido a partido. Y bueno, contanos un poquito, a esta altura, Julio sigue jugando, Julio Santos, pero quedó lejos ahora con esta nueva cifra que aparece para el máximo goleador. Sí, yo creo que es uno de los más hermosos regalos que puedo recibir hoy día, nada más y nada menos que en el día de mi cumpleaños. Te lo digo más hermoso porque representar, ser partícipe, quedar en la historia de una institución muy prestigiosa, más grande del Paraguay, quedar sellado tu nombre por lo menos unos tiempitos más, me llena de orgullo, de halago. Y nada, hablando un poco de Julio, yo creo que Julio está ahí latente, es un jugador activo, está todavía como para poder darle gran parte de lo que sabe a Cerro Porteño y siempre todo lo mejor para él. Virgilio, en el fútbol de hoy, ese Virgilio de 93, 1993, 92, más adelante, valdría mucho dinero y hasta creo que en el fútbol de hoy hubieras hecho una carrera mucho más grande en la selección nacional, ¿verdad? Sí, me tocó jugar en una institución muy grande, como lo dije, y aparte de ser cerrista, lo defendí siempre entrando en el terreno de juego, como siempre se dice, mojando la camiseta. Más que eso, que por otras cosas de valores, siempre he salido bien, siempre agradecido con Dios de poder entrar bien y terminar bien en cada partido y lo he hecho con mucha humildad, con mucha responsabilidad por sobre todas las cosas y yo creo que no le he defraudado a ningún dirigente con la que estuve en esa institución. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste, Virgilio? Existen dos que han marcado en mi carrera, que fue Valdivia Espinosa, Paulo César Carpellani, que marcaron prácticamente mi debut en primera división. Y cuando estaba por llegar a primera, ¿quién era tu ídolo en el puesto o en el fútbol? Y siempre lo seguía mi hermano, que era el mayor Francisco Ferreira. Siempre lo tenía como espejo y ya en una oportunidad que pasa en la vida del futbolista, en lo futbolístico lo tuve como compañero también el año 2001 a Francisco. Compañeros, ¿vos lo viste a Virgilio, Juanma? Sí, yo lo vi a Virgilio. Dale, sí, claro. No sé si ya fue el segundo ciclo, pero ya en aquella época del 2001 me parece que él vuelve a Cerro. ¿2001 fue Virgilio que volviste o 2000? En el año 2000. 2000, sí. A partir de ahí sí tengo memoria de... Bueno, el famoso festejo de la... Para los más jóvenes, cabeceaba bien, le pegaba bien de media distancia. No era muy técnico también. Era media punta, ¿verdad, Virgilio? Porque tenía la 10, pero un tipo que llegaba mucho al área. El típico enganche. Sí, pero con llegada al área. Vos llegabas mucho al área. Hay otro tipo, Guido, que le gustaba más asistir y vos tenías gol. De hecho, eso es el goleador histórico de Cerro. El famoso 4-3-1-2 que hacíamos con Pablo César Carpellani. Yo era el uno ahí, acompañando a los dos puntas que jugaban más arriba. Y arrancaba de media cancha para siempre mirando a la portería del rival, siempre pisando el área. Increíble cómo la gente escucha y ya se comienza a acordar de aquel gol a Oscar Córdoba sobre la hora, contra Boca. Arco Norte de ese sombrerito, ¿te acuerdas, Virgilio? Sí, es el gol más recordado por el hincha de Cerro Porteño. Significó muchísimo por todo lo que representa, muchísimas cosas. Le dejamos eliminado al Gran Boca de ese año, última edición de la Mercosur. Nosotros clasificamos y era en el minuto 93. Un golazo encima de Oscar Córdoba. ¿Vos te lesionaste en ese gol? Y por eso te dije que representó mucho. Claro. Es el gol porque tuvo un esguince muy grave
Sí, y que me dejó fuera del Mundial para Corea y Japón 2002. claro. Pelota larga, me acuerdo que va con todo a hacer el gol. La gente, nosotros estábamos en la preferencia, estábamos como cronistas en aquella ocasión. La gente se volvía loca porque era el gran Boca. Que arrancaba ya, venía a ser campeón de Argentina. Había ganado después de mucho tiempo el título. Mucho, sí, así Sí, mismo. y hiciste el topollillo, el festejo. El topollillo. Viste, aparte a mí me gusta, soy hincha del Boca Junior. Ah, Y lo tenía muy en cuenta a grandes jugadores. Y que en ese momento tuve la oportunidad de enfrentarle a ellos, al gran Riquelme, Chicho Serna, Delgado, Schiavi, Burdizo, Ibarra, Barcelotto, estaban todos los ídolos ahí. sí. Sí. No, y además venía de ser el bicampeón Sí. de América, entonces el famoso Boca. Y lo que hace rato también mencionaba Virgilio, o sea, porque era de una época donde al enganche se lo encasillaba más como el que pasaba, el que asistía, y vos eras enganche, pero también te gustaba pisar el área. Lo que hoy en el fútbol moderno, que se hablan del segundo delantero, segunda punta, y eso era lo que te destacaba en esa época. Sí, así mismo el típico enganche y, como te decía, acompañándole a los dos hombres que jugaban más en punta. Y teníamos a los dos carrileros en ese entonces también que se utilizaba mucho. Nosotros le teníamos hoy día entrenador de Cerro Porteño, a Chiqui Arce, y yo arrancando de media cancha prácticamente lo ponía la pelota a Arce y ya nosotros sabíamos dónde iba a ir la pelota de Chiqui. Entonces yo siempre buscaba la portería de enfrente y por eso es que convertía muchos goles. Y actualmente, de los jugadores paraguayos, ¿de quién es el que más te gusta, Virgilio? A nivel local, O paraguayo que juega afuera. A nivel local elegí uno y uno. A nivel local uno y el otro un paraguayo que está afuera. y están pasando, hoy día pues tenemos muchísimos jugadores que están pasando su mejor momento. En Cerro tenemos a chicos que están empezando su carrera, ya consolidándose prácticamente en una temporada. En Cerro mismo hay 2, 3, en Olimpia el Pollo Recalde está en un buenísimo nivel. Y varios otros jugadores. Y a nivel internacional también siempre vemos por las redes sociales, por la prensa, que los delanteros principalmente están llegando a los goles, que es fundamental. Está nuestro capitán en el Palmeiras, que está haciendo una buena gestión, otros compañeros más. Entonces es importante eso para nuestra selección hoy día, que tenemos que ir nuevamente a un mundial. Bueno, gran carrera. Betis, Extremadura, un equipo que estaba de moda, me acuerdo, en aquellos años en España. Recreativo de Huelva, América de México, Liga Deportiva Universitaria, de Strongest de Bolivia. Los equipos afuera: España, México, Ecuador y Bolivia. Ahí lo que se equivocó un poco la prensa, porque yo no llegué a jugar en el América de México. ¿Y de Strongest jugaste, En Die Strongest sí, en el 2004. ¿Y el América quién te puso, che? 99-2000, dice. Y seguramente se equivocaron porque con el Die Strongest nosotros jugamos contra el América de México la Copa Libertadores. A lo mejor ahí se equivocaron. Ah. Bueno, está Virgilio, vos seguís jugando al fútbol, me imagino, ¿no? Te vimos el físico, vos, Francisco, un físico privilegiado. Sí, el físico mantenemos. Ahora, por culpa de la pandemia, sí llegamos a subir un poquito, 2-3 kilitos más o menos, pero hoy día estoy como asistente con Ángel Martínez en el Deportivo Capiatá. Ah, está bien, está bien. ¿Te estás metiendo? ¿Ya tenés alguna experiencia previa o no? ¿Cómo? ¿Ya Perdón. tenés alguna experiencia previa en el tema de estar en los cuerpos técnicos? Sí. El año antepasado arrancamos con Atirá Fútbol Club, la intermedia, Sí. conjuntamente con Ángel y Francisco. Claro. ¿Y van a jugar ¿qué escuchan ustedes en Capiatá? ¿Se va a jugar el tema, Virgilio?
Y lo que nosotros manejamos se resuelve este día, este 30, el sábado. Pero como siempre se dice, lo que se escucha en los pasillos, yo creo que se va a jugar. Está bien. Aquí me dice un amigo hincha de Cerro, me dice, preguntarle si suele hablar con Guido. ¿No hablaste más con Guido Alvarenga? Y la verdad que no llegué a hablar más con él. Es difícil, ¿verdad? Y es difícil, ya era difícil en su momento como compañero futbolista, porque Guido es una persona muy especial, que se aparta, tiene su tereré, él toma solo, de poco hablar, de poco sociable, y muy pocas veces. Y la verdad que llevo ya varios años que sin poder saludarlo. Un adelantado, Guido, del tipo de distanciamiento, ¿verdad? Toma Sí. tereré solo y todo eso, ahora con el tema del COVID, digo. No, puede ser, puede ser. Nosotros estamos acá cuidándonos siempre contra toda esta pandemia que nos afecta, entonces el cuidado siempre tiene que estar. Que pase bien, Virgilio, saluda a la familia. Muchísimas gracias, abrazo grande. Virgilio Ferreira, 48 goles, ahí tenía ¿Contra quién fue su primer gol en el informe de Berru para ABC, Juanma? Campeonato de Honor, 22 de noviembre de 1992, Deportivo Luqueño 1, Cerro Porteño 1. Allí debutó en las redes Virgilio Ferreira. Goles 1992. 92. Sí, Bueno, 92, noviembre. 92, sí. Y capaz ya era para ir guardando, metiendo, porque se venía después la final con Libertad. Es que después, de hecho, que marca en los dos partidos contra Libertad. El 13 de diciembre, Cerro 2, Libertad 2, convierte 1. Y el 23, 10 días después, del 92, Cerro 5, Libertad 0. Claro, en Y medio otro había un gol de- 0-0. Por eso ese 5-0 fue el tercer partido. El tercer partido, sí. Claro, el Correcto. 2-2, ahí por ejemplo en Libertad jugaba Felipe Neri Franco y el equipo de Cerro que sale de memoria. En esa jornada del 23, después de, Él tuvo una actuación sensacional contra Newell's en Rosario. en la Libertadores 93. Libertadores 93 gana 2-1 Cerro con 2 goles de él. 2 goles, sí. Ahí él comienza Sí. a asomar como figura. Porque ahí todavía era el chico, pero Claro. había un sostén de los otros jugadores, pero sí, en ese 93 donde el grupo era River, Newell's, Olimpia y Cerro. Sí, Y, un grupazo. sí, y bueno, los dos vuelven después chocan en cuartos de final. Exacto. Hablo de Cerro y Olimpia. Claro, él tuvo dos o más épocas en Cerro. Él estuvo en Libertad también. Sí, en la recta En Libertad final ya. tuvo. Sí, sí. También. Sí, sí, después de Cerro. Yo lo tenía él con o sea, cuando yo lo vi a él, tenía la camiseta 8. Claro. En aquella época del 2001. Él estuvo en el famoso, hizo un partidazo aquel famoso Emelec, que queda afuera. Cerro, hizo un golazo. Por eso yo recordaba, le pegaba muy bien en media distancia. Ese partido hizo un golazo. También hace un golazo cancha mojada contra cuando dirigía Cubilla a Cerro. 2-0 gana Cerro, cancha de Cerro, y él hace un gol de media distancia. Él llevaba la pelota, tenía muy buen traslado y le pegaba al paso. Hasta hoy estaría detrás del número 9, ¿verdad? Sí, 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 por eso. Él decía 1-2, en aquella época eran 2 adelante. Claro. Hoy sería el hombre que está detrás del 9. Claro, ya que vos hablabas del adelantado, o sea, Sí. es uno de los adelantados, porque vos decís, hablamos de una época donde, bueno, Alvarenga capaz entra un poco más en la categoría más clásica, Del enganche. claro, Sí. y Virgilio teniendo esas aptitudes, esos dotes, también se animaba y por eso el tema de la cantidad de goles. Y fíjate un poco lo que puede significar para el colectivo, pero también para el individual cuando vos le hablabas del gol contra Boca y cuando él recuerda que en esa jugada él se lesiona y entiende que ahí pierde las chances de ir al Mundial de Corea-Japón. Sí. O sea, imagínate, es el gol que más le recuerdan los hinchas. Y Claro. él dice íntimamente, y sí, me acuerdo demasiado bien porque también, además de la euforia y la victoria, porque él es simpatizante y admirador de ese Boca, que era el mejor del mundo, después dice, pero también significó esa jugada que yo me pierda el Mundial. Ese fue en 2001. Sí, Y septiembre de bueno, 2001. y entonces estaba con Francisco en Cerro. Porque Francisco es, ese mismo año, Dani, Juanma, hay un famoso partido, Cerro Colo Colo, que Cubilla lo mete al chico... El 9. ¿El 9 Leguizamón puede ser? El número 9. Puede ser. Creo que era Leguizamón,
y ganaba Colo-Colo 1-0, golazo del Coto Sierra, un zurdo que le pegaba. Ex Unión En la olla. Española. Exactamente, de tiro libre. Que tenía 19 años, más o menos, Y Cubilla en el primer tiempo lo saca a Leguizamón y lo pone a Francisco Ferreira. que era alto, ¿verdad? Le hizo mono. Aquella vez mucho. Vos sabés que él sale llorando, sale sobre el sector de platea Sí. y mientras vuelve al vestuario llora durante todo. Muy conmovedor fue en aquel momento. Creo que era Leguizamón el delantero. Yo lo que me Recuerdo acuerdo es que aquella vez se dijo que Cubilla intentó hacer lo mismo que le había salido bien contra Cerro, con Gilberto Palacios, en la finalísima del 98. Entonces, Guillermo Leguizamón, dice Gerardo, Sí. recordando, sí. sí, fue eso que se había mencionado, porque con Palacios hace eso. Era quién es este y hace un doblete en el 3-1. Y se dijo que en ese partido buscó eso y al percatarse que no le salía, cambió, pero la repercusión fue, o sea, la anécdota es más conocida por la reacción Sí. que tuvo el chico. Hoy en día... Vos sabés que él terminó jugando en Centroamérica, me parece, ¿eh? es que, claro, No vos se me recuperó preguntaste, nunca. ya No se recuperó nunca de eso. No lo registra uno, ¿no? Aquí está el equipo de aquel partido. Bobadilla, Sí. Darío Caballero, Martínez, debe ser Emilio. Emilio. Cáceres, el Dani. Sí. Aquino, Patito, Pato. Campitos, Sí. Virgilio Ferreira, Pedriño, Alvarenga, Ramírez y Francisco Ferreira. Qué equipazo, ¿no? Sí. Menos que era Pedriño en su mejor momento. Y Boca tenía Córdoba, Martínez, Burdizo, Schiavi, Clemente Rodríguez, Fioreto, Jorginho, mira un brasileño por acá. Sí, sí, él había jugado en El Chicho Serna, Traverso, Delgado y Takahara. el japonés. Y después entró Riquelme por Jorginho. ¿Qué partidazo fue aquel? Me acuerdo. Sí. 3-2. 3-2. El gol de Gavilán también me parece que hizo un Sí. gol de larga distancia. Creo que el Tigre hizo uno de penal, ¿eh? Hizo una- No, Hacia- contra Boca. Ah. 2-1. 2-1 fue o 3-2. ¿No fue 3-2? Para mí fue 2-1, che. Vos sabés que yo tenía la misma duda y por eso... 2-1. Yo tenía Entonces, ¿y quién hizo el primer gol de Cerro? Gavilán yo recuerdo que hizo un gol. No, yo creo que el Tigre hizo. Pues, yo estaba en preferencia y tengo la vista de Arco Sur, un tiro penal del Tigre Ramírez. Tigre. Sí. ¿Viste cómo te queda así el...? Como también me acuerdo bien cuando pica Virgilio que se estaba yendo el partido y marca el gol. A ver, primer tiempo... El gol primero lo hizo Schiavi. Un gol tonto fue. Un tiro tipo buscapié que le pega a Schiavi y se mete. Y acá dice que Guido hace el gol, che. Ah, acá tengo la confusión. 3-2 fue en el 98 por Copa Mercosur. Y ahí... Pero, ahí claro, jugó pero, Virgilio, ¿no? los dos Pero, fueron por Copa Mercosur. Pero el gol de sombrerito, ¿cuál es? Y el del 2001. Por eso 2001, Virgilio claro. dice, ahí yo me pierdo la chance de jugar el Claro. Mundial. Ah, Yo tengo entonces la confusión del, sí. del 3-2. El 3-2. Claro. Yo también tenía el 3-2. Gol de Pájaro Fernández y Gavilán. Ahí está, yo ¿Viste? tenía sí. El Pájaro Fernández es el gol tipo. Sí. El de Canilla, Nigeria. Ah, exactamente. De la La pompa. izquierda le mete. La Y deja el también- cuerpo hacia un lado y la pelota va así, hacia el otro y lado. también Sí. le hace a Córdoba. También le hace a Córdoba. ¿Sabe Ahí dónde- está mi confusión. ¿Sabe dónde me percaté de esa confusión? Sí. Cuando vos le hablabas a Virgilio de ese gol Sí. y vos le tirás el tema de que ya El era campeón, claro. campeón local. Claro, y yo claro, le digo, claro. pero él ya venía como bicampeón de la Libertadores. Porque Claro. era 2000-2001. Bueno, yo estaba mirando como espectador entonces el de 2001. El del 98 yo cubría el vestuario de Boca. Ah, Ahí ya estamos bien. Sombrito Virgilio, el 2001 anotaron el Mago y Virgilio. claro. Ahí está. El tema es que, bueno, el mismo Qué arco, casualidad, che, mirá un poco. por eso. No, el mismo rival todo. Y usted cuando jugaba de local y cuando no es un clásico. Y Vos sabés que por eso no me cerraba lo de Católica, lo de Mundial? lo de Católica de Chile. Ah, claro. Pero Porque en ese grupo. porque en el 98 Cerro clasifica y después enfrenta a Flamengo había vuelto Romario. ¿Te acuerdas? Sí, Volvió sí, Romario. claro. Vino a jugar aquí un día, se cortó la luz mal, pero mirá vos, che, cómo justo los dos partidos Sí, mellizos sí, ya, sí. ¿eh? Sí. Ahí está, claro. Y después yo te miré a vos Lo del bicampeón. cuando dijiste bicampeón de América y no me cerraba. Yo estaba convencido de 28. No, y porque yo le recuerdo, porque fíjate, pues Virgilio decía el tema del Mundial de Corea-Japón, que fue Claro, en 2002. claro. ¿verdad? Entonces, quedaba un poco ese recuerdo con lo que decíamos de Virgilio. Y ya que estábamos con esto, el oyente que me decía lo del Corcel,
Cosa que ahora veo, y ese es un partido que corresponde como el año pasado, segunda fecha fue, no fue primera fecha. Segunda. Y cuando los hinchas te escribían lo de Martín Ligüera, es porque se da la particularidad, bueno, recordemos que es una época donde Olimpia no estaba bien, y Libertad era el equipo que volaba con el tema de las contrataciones, pero ese torneo tiene ese gustito dulce para el hincha de Olimpia porque le ganó los 2 partidos a Libertad. Y el partido de vuelta, que Olimpia lo juega en el Defensores del Chaco, ahí Martín Ligüera hace el gol del triunfo. Y además de que hizo un partidazo. Sí. Entonces, en ese torneo se da la particularidad que Olimpia le gana los 2 partidos 2-1. Y con goles y con un fútbol. Y mirá que vos preguntáis, hoy en día es la rivalidad más caliente por todas las cosas que han ocurrido, pero en ese encuentro, como que Olimpia venía de gestiones complicadas. Después de lo que fue lo de Escabone, venía lo de Paciel, lo del MAS, no de su Bizarreta, y Libertad estaba en su apogeo. Venía del doblete en el 2008, que fue cuando arrancaba el tema del sistema de un campeón por semestre. Está llegando la sorpresa, me parece. Está llegando la sorpresa. ¿Y cómo vamos a hacer, Guama? Y hay que ¿Vos preparar pregunta, vos? porque... El partido Cerro Flamengo, yo tenía que retirar mi auto del taller. Lo retiré para ir a la cancha. Se vino una tormenta esa noche que echó el techo del taller, se fundió mi auto. Todo sea por Cerro, sí. Fue una tormenta impresionante. Se cortó la luz. Y como era Copa Mercosur, había que seguir. O sea, porque era imposible seguir jugando. Y se cortó y después volvió la luz. Y yo me acuerdo de una jugada donde Romario perdió Cerro. Romario se lleva la pelota sobre arco norte, sobre el sector izquierdo, cerca del banco de suplentes. Y viene para Barí ¿sabes cómo vino para Barí? Deslizándose bajo la lluvia y a media luz, porque el partido terminó, se prendieron algunas luces y los muchachos dijeron, vamos a jugar lo que queda. Y vos sabés que Romario saltó. Si le agarraba para Barí, ya te había internado Romario. Y saltó, me acuerdo bien de esa, en el 98. Y después no me cerraba en mi propio recuerdo el tema de Leguizamón y Virgilio compartiendo con Francisco. Y también el Chapollillo. Claro. Porque el Topollillo lo copia, lo dice Virgilio, ahora que era su ídolo Riquelme. Claro. De aquel reclama Macri. ¿Será que esto fue el COVID? Que yo me olvido de los... de los nombres. No, creo que se prestó para la confusión, ¿verdad? Claro, es que cada vez con el paso del tiempo, más allá de que estamos hablando de 3 años, va juntando. Sí. Va juntando, o sea... otra cosa es cuando te dicen naranja o manzana. Acá me parece que había algunos elementos que no suele pasar. Y por eso también lo de la audiencia o la misma audiencia. Por eso te decía, cuando muchos recordaban a Ligüera con ese partido del Luque, sí. Acá a veces pasa porque se da el denominador común del mismo rival, a veces el mismo año, en este caso el Olimpia Libertad, o lo que vos decías, con el mismo arco, gol muy efusivo. Mismo torneo, que ahora ya no existe. Córdoba, Tire Ramírez, claro, que hace el gol en el 98, y aquí me dicen, y es cierto, el penal que convierte Guido Alvarenga en el 2001 es falta contra el Tigre Ramírez, para ir al empate justamente. Bueno, aclarado el tema, hablábamos con Virgilio Ferreira, tiene que ver con esto. 9 los rivales a los que más goles le hizo: Guaraní Luqueño 9, Cerro Corá le hizo 7, a Olimpia 6, Libertad Colegial y San Lorenzo 5, y después ya viene con 4, mejor dicho, 3 de febrero, Sol de América, hizo 3 a Sport Boys, 3 a Nacional, 3 a Humaitá, 3 a Boquerón, 3 a 12 de octubre, 2 a Ñuls, 2 a Junior de Barranquilla, 2 al Espoli de Ecuador, 2 al Vasco da Gama, al San Paulo, Sport Colombia, Universal de Encarnación, y después le hizo un gol a Cobreloa, Caracas, Trujillanos de Venezuela, Emelec, Universitario, Cruz Azul, Colo Colo, U de Chile, U Católica, Boca Juniors, Guaraní de Coronel Oviedo, Cerro de Franco y Trinidense. Bueno, salió el sol de vuelta aquí, increíble. Estamos con una lluvia torrencial, paró. Ahora hay sol, me imagino la humedad, cómo está en el tiempo. Quiero la remera, dice aquí Juanma. Quiero la remera, dice. ¿Pero qué remera de quién? Y no sé. De Aye. Maluje, una de esas de una campera Maluje. De Aye, ¿qué tal la Aye? Le llevan a Nero Paredes, ¿viste? Saludos para José Federico Jaliz. Sí, señor. Allí está, de la primera hora también. Para Boca Doctor Riquelme en el 2001, el empate transitorio. Llegó la sorpresa, voy a buscar. Anda a buscar. Nos fuimos de servicio en ese partido, nos tocó estar en Galería Norte. Estábamos muy arriba y se le cayó a mi camarada su casco. Mija, la historia de los partidos, Mirá,
En la final, acá ya. Bueno, anteayer Olimpia rememoró cumpleaños del Lobo de Arte. Dijo que volvió en el 87 para gritar de nuevo campeonísimo. Ese año Cerro salió campeón. ¿No tienen en archivo el relato de Bruno? No, ese era un archivo secreto. Ah, lo del... Sí, tipo los secretos de la Virgen de Fátima. Sí, aquí me dicen que lloraba Virgilio después del partido con Boca, en vestuario. Y cualquiera dice, no, lo emocionaba y No, ahí no dice... porque sabía que Claro. era grave Y la lesión. ¿sabes otro elemento que ahora me estoy acordando? Cuando Virgilio dice, era la última Copa Mercosur. Viste que desde el 2002 es sudamericana. Claro. Y fíjate que eso también puede pasar. Se da la particularidad que San Lorenzo, que siempre tenía el anhelo de la Libertadores, que lo puede cumplir en el 2014 contra Nacional, Sí. gana la última Mercosur y la primera sudamericana. Y a veces a mí me pasa, pero pues, ¿cuál era cuál? Y puede darse, y se dio entonces esa particularidad. Pero Virgilio también dijo, era la última Mercosur. Es con Flamengo, Claro. que por el escándalo con una Argentina de estallido social de la Rúa, Sí. se termina jugando en enero. Exactamente. Penales, Saja le gana a Julio César. Los dos jóvenes. Y Julio él- César era un joven en Flamengo Sí, y Saja joven en San Lorenzo. Digo, le gana porque le ataja y aparte le convierte de zurda. Sí, tipo lo que ocurrió con Danilo y Bataglia en el tema En el de 94. Sí, 94, exactamente. O sea, fíjate que ese es otro elemento que, como Virgilio se acuerda de todos los elementos que tuvo ese partido. Última edición de la Mercosur, el gol sobre la hora y la lesión que le impidió ir a Corea para el Mundial de 2002. Porque uno recuerda que estaba en su gran nivel y no tuvo. Por ejemplo, Virgilio sí va, inclusive juega de titular ahí en el Mundial de 2002. Claro. Acá este otro partido ya, Olimpia Boca, el gol de Chassi. Y ese Con algunos meses después. Claro. Porque igual, o sea, Boca viene en condición de... Fue mayo de bicampeón 2002, América. me acuerdo. Claro. Y el otro fue en octubre. En septiembre del 2001. Septiembre de 2001. Claro. Con un amigo llegamos a una butaca de la platea. Como recuerdo. Claro. Sortearon y perdió. Acá de Mito. Entre dos estaban y sortearon. Qué loco. ¿Cuándo vuelve el público a la cancha? No, para la clausura. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Sí. Yo creo que además el famoso ya con vacuna incluida, igual va a haber muchas, porque si todo lo que se habló del tema de lo de Samber, Claro. o sea, porque si hay un elemento, Federico y audiencia, que siempre desde la APF mencionaban, y yo recuerdo que era un argumento del doctor Brustein, decían, ¿cómo yo hago con el tema de que la gente quiera festejar un gol? O sea, esa es la parte donde vos decís, cuando se habla de los conciertos, ¿verdad? Cuando justamente es un elemento para que sea lo que es. Y se decía que lo del fútbol, entonces, cuando decían, todo bien, pero ¿cómo yo evito? Yo creo que esa es la parte, más allá que recordemos, hay eventos deportivos a nivel mundial que permite gente, por allí si alguien veía fútbol americano, este fin de semana, el fin de semana pasado, se jugaban en estadios donde ponerle el 30% de la capacidad y había hinchas que se abrazaban, pero era un poco de la burbuja. Fíjate lo que fue la otra vez, por ejemplo, lo que son los festejos. Ya ahora, antes mirábamos Napoli, Europa y lo que fue Defensa y Justicia la otra vez. La llegada. El banderazo de salida y de llegada y lo que va a ser el sábado. Si Palmeiras o Santos campeón. Claro, yo no sé si a vos te pasa, pero yo cuando veía el partido de Defensa Lanús y cuando la cámara tomaba a los invitados, para decirlo de alguna forma, porque Santos y Palmeiras también van a llevar invitados. Sí. Y en la categoría de invitados también están torcedores, o sea, algunos socios. A mí me pasaba que, y cuando mostraban a los hinchas, te generaba, pero ¿qué pasa acá? O sea, como que uno dentro de todo otra vez se volvió a acostumbrar a que sea normal, que no haya gente, entiéndase, que no haya público, no haya hinchas normales. Entonces cuando uno ve, a mí me pasa cuando veo a veces un partido de la NBA o lo que te decía, ¿Dónde hay público? y digo, ¿qué está pasando? Y bueno, en ¿Qué estos planeta momentos- es este? Claro, pero, o sea, estamos hablando de gente así espaciada o que tiene su protocolo, o cuando le ves con el tapabocas correspondiente. Por ejemplo, el Super Bowl se va a jugar en un estadio gigantesco, pero con 22.500 personas, los cuales 7.500 son
gente de la primera línea, doctores, enfermeras, se le va a entregar gratis para que puedan ver el espectáculo más caro de Estados Unidos, y después el resto se vende como de forma normal. Entonces ahí está un poco, si eventualmente vemos, porque lógicamente esto no va a ser de 0 a 100, no, o sea, no va a ser habilitamos para que la gente vuelva como antes, va a haber una fase de transición. No, claro. Y esa fase de transición, de acuerdo al éxito o no que tenga a nivel país el tema de la contención, puede durar y puede volverse la nueva normalidad. Totalmente. Fíjate, para terminar con este tema, y lo anuncian, y hablamos con un especialista esta mañana, la vacuna, por ejemplo, para los menores de 18 años está... No hay. No hay, es que claro, no existe en el mundo vacuna con... Y bueno, ¿y cómo hacer, verdad? Que son transmisores y toda esa cuestión también es bastante complicado. Estamos con Julio Sánchez, brand manager de Puma, camiseta de Cerro que tenemos aquí. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, hermosa la camiseta. A ver, Juanma, ¿cómo vamos a hacer, Juanma? ¿Y cómo vamos a hacer, verdad? Porque, a ver, ayer se hizo público el nuevo modelo de la camiseta de Cerro Porteño, y ya tenemos acá cortesía de la gente de Kemsa, así que un agradecimiento especial ahí para Julio, para toda la gente que siempre está trabajando, y tenemos acá para la audiencia. Julio, nos contás, Julio, la historia de esta camiseta y la expectativa que tienen, dónde conseguirla, cómo, todo lo que rodea a este lanzamiento importante que están haciendo. Sí, bueno, nada, teníamos ya un año trabajando con el diseño de la camiseta. Por eso le comenté a los medios de comunicación en diciembre, cuando lanzamos la camiseta del 99, de que todo tenía un porqué, y iba a tener después para este año, iba a tener la razón, porque casualmente lanzamos esa camiseta en diciembre del año pasado. Casualmente, cuando nosotros lanzamos la camiseta en el 2020, el público como que estaba expectante, que pensaba que íbamos a lanzar con la camisa del 99. Obviamente nosotros traemos los diseños que se trabajan a nivel global con Puma, y en ese momento no era viable trabajar con un diseño como el que presentamos este año. La camiseta de este año, independientemente que es una especie de conmemoración a esa camiseta del 99, presenta una tecnología completamente nueva que está lanzando Puma, con tela de jacquard, que hace 30% más liviana la camiseta. Y también tiene un diseño acorde a lo que está haciendo Puma con los clubes en Europa. Justamente eso, Julio, ayer estábamos hablando, Federico, el cuello, porque el detalle del cuello no es habitual en estos tiempos, ¿verdad? Y la de Milan, si es que no estoy transcordado, me parece que tiene también ese diseño, Julio. Correcto. O sea, nosotros estábamos utilizando los colores y parte del pantón de lo que se utilizó en el año 99, pero con las tecnologías actuales de Puma del 2021. Que ese, como estás haciendo referencia, la tiene la camisa del Milan que utilizaron el año pasado y principio de este año también. Bueno, lindo. Decías 30% más liviana que la camiseta estándar, ¿no? Sí, por la tela jacquard que les hago mención. Esto ya está en todas las tiendas, a nivel interior, ¿cómo está la distribución? Disponible en todas nuestras tiendas Puma Store, en el Shopping Mariscal, Shopping Pineo, Shopping San Lorenzo, Paseo de la Galería y Shopping del Sol, más nuestras tiendas multimarcas Sport House, y en el interior a través de nuestros clientes mayoristas, y las tiendas ubicadas en Encarnación y Ciudad del Este. La alternativa también, hoy fue presentada la alternativa. Sí, la alternativa, igual que el año pasado, tuvo una recepción bastante impresionante. A la gente le gustó por el tema de la utilización de los colores. Ya está también disponible desde el día de hoy, y no tenemos duda de que va a tener un auge en las ventas. ¿Qué precio tiene la camiseta? $65. $65. Sí. Bueno, importante entonces el lanzamiento, una época linda, porque estamos hablando de principio de año, ¿verdad? A veces por el calendario se ha lanzado a mitad de año, otras cuestiones. Estamos hablando de los últimos recuerdos que tenemos. ¿Y cómo está yendo la venta? Me imagino cola seguramente, como acontece cuando se da eso.
impresionante. Tenemos también a través del club, hemos recibido apoyo con la visita del Ciclón, de la mascota del club, presencia también de directivos del club que están también apoyándonos en las tiendas. Y bueno, obviamente tratando de cumpliendo todos los requisitos del protocolo que nos exige el ministerio, de que se pueda tener una experiencia cumpliendo todos los protocolos que nos exigen, pues. ¿Tienen ya número de cuántas camisetas de la edición del año pasado llegaron a vender? Sí, el año pasado vendimos aproximadamente cerca de 30.000 camisetas en todo el año. 30.000. Sí. ¿Y esa de la conmemorativa que también habían lanzado en algún momento? Eso fue un tiraje que hicimos corto de aproximadamente cerca de 600 camisetas. Ajá. Que se hicieron para generar este auge para lo que sería la nueva camiseta del 2021. Claro, casi una especie de teaser o trailer, si mandamos el tema de la película, para ir acomodando a lo que iba a ser esta edición del 2021. ¿Tienen la misma expectativa o la de superar ese número del año pasado? Teniendo en cuenta que en algún momento, o sea, no se puede negar lo de la pandemia, esto de lo económico. ¿Cuáles son las expectativas para este año? No, como digo, seguimos, la relación que tenemos con el club es excelente. Hemos habilitado canales de venta como e-commerce, que también el producto le puede llegar a la casa a los fanáticos sin tener que desplazarse a una tienda. O sea, también nos venimos adaptando a lo que generó la pandemia también, ¿no? Pero el pueblo cerrista es bastante fanático con su club y nosotros siempre vamos a estar ahí para ofrecerle el producto que necesiten, pues. Aquí preguntan, Julio, a través de WhatsApp, gente con un abdomen bien voluminoso, si esta camiseta es adaptable. Sí, por la misma tela, el corte es un poco más amplio que el del año pasado, que no es tan slim fit, es un poco más amplio por la misma tela. Y también vamos a tener para damas, vamos a tener hasta tallas grandes, y también vamos a tener una fan lady que es con la que salió hoy en la etapa de la prensa también Lorena Arias. Ah, muy bien, está el talle grande para la gente que preguntaba. Sí. Y en caballero va hasta doble XL también. Hasta doble XL. Julio, ¿y se quedan con la camiseta o también hay, campera y compañía, o eso solamente para el plantel? Toda la colección va a estar disponible en nuestras tiendas y con nuestros clientes. Remera de entrenamiento, camiseta de arquero, short de arquero, medias de arquero, medias de juego, remeras fans, remera musculosa, toda la colección que es del club como tal. Bueno, muy bien, aquí preguntan, ¿precio para las criaturas? ¿El mismo precio? Precio de $60. ¿Cuándo? $60. 70. Sí. Bueno, acá la gente ya está haciendo los cálculos ya cuánto por 30.000 camisetas y compañía. El año pasado empezaron a vender a partir de enero también. Sí, el año pasado nosotros lanzamos el 15 de enero, pero también el torneo arrancó antes para cierto, porque tenía la pre-Libertadores también. Claro. Este año, y bueno, obviamente también con todo lo de la pandemia se movió un poco el campeonato, y lo que estábamos tratando es que se hiciera la venta una semana antes del primer juego. Por eso no lanzamos el 6, que es el primer juego que tiene Cerro como tal en el torneo oficial. Julio, el complemento a la camiseta, el short y las medias, ¿de qué color van a ser? La camiseta home va con la camisa tradicional, el short es azul y las medias son azules. Y en el alternativo, remera blanca, short azul y medias rojas. Está lindo. Sí. Julio, muchas gracias por este tiempo, por las explicaciones y éxito en la venta. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, allí la nueva camiseta de Cerro, Mansi Juanma, ¿qué hacemos? Estaba Julio Sánchez, brand manager de Puma. No, el tema linda camiseta,
el homenaje del Del 99. 99, che, la pocha. Y Sí, bueno, pero ¿Qué pasó? suele pasar, hermano, suele pasar. está linda la camiseta igual. Uno creía que por los detalles en blanco y el cuello de color blanco, a lo mejor el short iba a ser blanco también, pero ahí nos confirmaba Julio entonces que en azul el short y también las medias. Recuerdo, ya que está O sea, inspirado en la... Este año va a ser azul entonces el tema del short. Sí, ¿Sabes por qué? Porque ese es el parámetro para el tema del cuando juegan el clásico. Si el rival tiene que jugar con el short negro o el... ¿verdad? O sea, con esto que dice Y fíjate, la Dani, gente de las indumentarias, no habrá necesidad de jugar con la alternativa. ¿Viste? Se habló de que no, el Sí, short sí. negro. O sea, Olimpia puede jugar con el short negro todos los clásicos. y mira que hasta la alternativa tiene short azul. Este año fue blanco el short, me parece, ¿verdad? No estoy recordando. Es que Sí, no, por fue eso te blanco. estoy diciendo. ¿Viste? Se Claro. habló todo el Claro. tema de... Entonces, bueno, ahí están los detalles. Y lo que se llegó a vender el año pasado y cuál es el desafío entonces para este 2021 con el tema de la camiseta. Y ya que estamos Pensá, Juanma, y vamos a ir con Edgar mientras, ¿sí? y algo del 99 tiene que ser, ya que, ¿verdad? Es conmemorativo o es algo similar al... ¿Verdad? Que Y sí, dale, métele. Vamos a pensar. Vamos a pensar, dale, Martín. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero, te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única, con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfin o llama al 021-288-3000. 13:35, informa Iván Leguizamón para ABC TV, para ABC Cardinal. Asalto, ahora. Necesariamente que no haya heridos, teniendo en cuenta que se produjo en una transitada, el blindado fue interceptado mientras se desplazaba en ruta. Repito, en la escena quedaron vainas de fusiles de alto calibre, por lo que se presume que ojalá no haya víctimas colaterales, pero de momento no hay aún siquiera reportes de heridos. Tampoco, por ejemplo, hay reportes confirmados del monto sustraído o si efectivamente se pudieron robar los delincuentes. Policías de Ciudad del Este están acudiendo de inmediato al lugar, también refuerzos desde Caaguazú para tratar de cercar el desplazamiento de los criminales, compañeros. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Quedamos atentos a las novedades que surjan respecto a este caso. Seguimos con Darío. 13:36, el asalto entonces nuestro de cada día. Vamos a cumplir. Seguimos con Edgar y después nos cuenta la resolución. Tema camiseta, Dani Chung y Juanma. ¿Qué hay? ¿Que falta poco? Mirá, ¿en 23 vamos a hacer? No. ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿Qué van a resolver? No, muy poco. Edgar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. 13:37 ahora para ABC Cardinal, Iván Leguizamón, para tener más noción porque agarramos la última parte del informe para la TV. Iván, asalto en estos momentos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia del Cardinal Deportivo. Efectivamente, hace 12 minutos se produjo un feroz asalto en el municipio de Juan Emilio Oleari, departamento de Alto Paraná. Un grupo tipo comando atacó a tiros un camión transportador de caudales de la empresa Bareteponá, que se encontraba recogiendo la recaudación de una empresa asociada a esta firma de seguridad privada. Se habla de municiones de alto calibre. En la escena quedaron vainas calibre 7.62 y aparentemente incluso se emplearon fusiles calibre .50, que es una munición antiaérea, de acuerdo con los datos preliminares. Repito, sucedió ahora ya hace unos 13 minutos. La policía se está movilizando hacia el lugar, se están convocando a refuerzos desde el lado de Caaguazú, así como desde el lado de Ciudad del Este.
El golpe ocurrió en una ruta muy transitada. Todavía no hay confirmación de si hay heridos o víctimas fatales. Asalto a transportador de caudales en Juan Emilio Oleari, Federico. Bueno, ampliamos seguramente en el recurso de la tarde. Gracias, Iván. Hasta luego. 13:39. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. 13:40, Dani. ¿Qué resolución nos queda? Yo le sugería, ya que fue Juanma el que trajo, yo no sabía de qué se trataba la sorpresa, y hacerlo mañana. ¿Con más tiempo? Con más tiempo, ¿verdad? Y pensar mecanismo, Juanma. Sí, te dejamos Vamos a traer la pregunta y todo, ¿verdad? Mira, claro, que vos mismo te limitaste con el tema del 99. Del 99. Sí. Pero vos sabés, yo acá fuera del micrófono le decía... Mira que esta marca tuvo mucho tiempo y siempre los hinchas de Cerro en las redes sociales valoran mucho las camisetas porque estas se inspiraron en el 99, claro, pues, pero hubo versiones anteriores que también le gustan mucho al hincha de Cerro. Pero por eso ahí es donde uno capaz pasa por el paladar y el hincha tiene su lógica particular, porque uno diría, vos relacionás con el éxito deportivo. Y acá hablábamos, más allá de que ahora mostraron el tema de la contratapa, o sea, en el 99 Cerro gana el clausura. Sí. Y luego pierde la finalísima. No sé si pasa por el tema también de la campaña que había realizado en la Libertadores, que llega hasta la semi. Hasta la semi, que lo elimina el Deportivo Cali. Claro, no sé si... porque y ahí vos podés tener... puede ser eso. Claro, vos podés tener un disparador en el siguiente sentido. O sea, hoy en día el hincha, más allá del vintage y todo eso, o sea, aprecia exclusivamente la estética o lo que entiende como ese modelo, o relaciona con... ¿Te acordás de esa campaña? ¿Se entiende? O sea, capaz no fue estéticamente la más, pero esta a mí me recuerda aquel título. O sea, y como puede tener las dos vertientes. Porque, repito, la del 87 no hay más, ¿no? O sea que hay un museo ahora. Era linda esa, ¿eh? Hay un museo. Aparte la cartela era de Piqué. Pero no es la de ahora. Hay un museo en Cerro Porteño en la sede del club. Y ahí están las camisetas, creo que hasta la que usaba el Cuello redondo, me acuerdo bien que tenía la manga, toda la de esa época. Mira, o sea, yo por eso le tiro a la gente decir, porque anda a ver de las dos corrientes. O sea, la que uno aprecia porque te rememora aquel hecho. O está el que capaz con un ojo más de, no sé si de fashion o de moda, dice, no, pero esta tenía, qué sé yo, el balance o la combinación de los colores, de esto, de lo otro. Porque viste que como que ya se volvió un fenómeno, por eso hay una gran expectativa. Lo mismo pasó con el lanzamiento de la marca que viste 6 meses para la gente del Olimpia, y luego lo que va a hacer cuando desembarque la marca. O sea, como que es un fenómeno dentro de todo reciente, si agarramos por cada 5, 10, 15 años, porque hubo una época donde la gente ni le interesaba. Ahora tiene un aprecio importante, inclusive de esos valores históricos. Es que hoy la camiseta es medio como para vestir, ya sabes. Sí. Muy linda camiseta. Con el cuello, tipo, para ir a salir a la noche y todo. Claro, lamentablemente hay violencia ahora, pero claro, están diseñadas para eso. Claro, para que vos la adoptes como una ropa ya de calle. Pero, por ejemplo, o sea, yo, si les pregunto a ustedes son más. Por eso yo voy con el tema de esa salvedad
del hincha aprecia más el modelo en sí porque le recuerda a una época, entiendes, a un torneo específico, o es de, no, lo que pasa es que esa era muy buena. Yo quiero entender Yo creo que con esta del 99, Dani, una que valoraron el diseño, a lo mejor que le salió linda la camiseta, y aparte eso, ustedes recuerdan que, yendo a lo deportivo, ese fue el año donde, no sé si todavía era el sistema anterior de la Copa Libertadores, donde Cerro y Olimpia se cruzaron en fase de grupo. Claro, fue el último. Sí, claro. Y donde Cerro le gana a un clásico a Olimpia y en el siguiente clásico empatan. Y a Le lo gana mejor puede 4-3, le ganaba 4-1 y Olimpia descuenta 4-3 cuando Mauro aparece con la camiseta De Cerro, sí. de Cerro. Y estaba después Auxilio, llega, ahí estoy mirando, Guido. ahora estoy viendo en ABCTV la alternativa. Es muy linda también, Está linda, Es muy linda. Y mira qué Y fíjate- elegante. y fíjate Antes, Juanma, cuando vos eras chico, ¿cuántos años tenía en los 80? No, yo nací en el 91. Y bueno, imagínate, antes, por ejemplo, 85, 86, 87, usar una camiseta de fútbol que no sea para jugar un partido era algo Valle, Ahí está, esa es la presión. ¿verdad? Sí. El que usaba camiseta de fútbol es porque no tenía otra cosa que ponerse. Si no te iba a jugar a la cancha. Hoy es es todo lo increíble. contrario. No, hay Hoy un es, auge. y se da algo en Sudamérica que es increíble. Porque cuando vos te vas a Brasil, por ejemplo, que se llena de la fauna paraguaya y argentina, Y se llevan los perros. todo el día está con su camiseta. Vos ves camiseta, y los brasileños también, ¿eh? Sí. Todo el día está con su camiseta de Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, Luqueño, Argentina, clubes de todas clases, porque van de todo, del interior y todo. Es que hoy en día, Y Federico, es su identidad, eso. Totalmente. Sábado a la noche, hermano, vamos a ir a pasear por la peatonal, vamos. Camiseta de fútbol, la camiseta de tu club. Y mira, lo decimos en una época donde vacacionar prácticamente es casi un imposible, más allá de los números que te citan ahí por frontera, cuánta que te pasó y todo eso. Vos antes preguntas, bueno, ¿qué tienes que llevar en tu maleta para el viaje? Y vos decías, no, espera, capaz después los documentos. La camiseta de tu equipo La es primera que poner. una de las Y bueno, primeras. y eso es ahora. Por eso, así. ahora, o sea, Así. es un fenómeno que ha cambiado. Y ahí uno hasta podría hablar, bueno, por eso te hablan de los genios de marketing y todo eso que se dedican, hasta te pueden hablar de una especie de apropiación de lo que era, como vos decís, Sí. algo que era exclusivamente para la práctica y que ni se te ocurra utilizar en otros eventos No, con carácter por favor. social. Hoy se volvió todo lo contrario. Vos necesitas utilizar, y fíjate en el tema de los lanzamientos, o sea, inclusive en los lanzamientos, ahí hubo una especie de un ciclo de retorno, de volver a utilizar los jugadores, porque después era ya los modelos, las modelos que utilizan, justamente es porque te posiciona en un sentido, y en eso yo siempre recuerdo lo que era ya un fenómeno en Estados Unidos. O sea, vos ves hasta en las películas, en esa época, que vos decís que acá era, vos ves que en las películas estadounidenses es normal ver camisetas, ya sea de cualquier deporte, y eso fue lo que se normalizó, especialmente en Sudamérica, y ni hablar de lo que son los modelos. Por eso cuando uno habla, ¿por qué existe el fenómeno de la tercera indumentaria? Porque dijeron, bueno, ya es un nicho esto. Sí, no, Si antes era... Ya abusa demasiado Europa ya, ¿no? Claro, ya era el otro extremo, pero es un extremo que voy a decir, si me es rentable, o sea, si yo estoy vendiendo un montón y estoy facturando, todo bien con que el de la vieja escuela diga, no, ese ya es exagerado. No. Yo tengo que comprar la negra de Sudamérica, mi señora me presiona. Sudamérica lanzó una tercera camiseta que es negra, que es muy linda. Muy linda. Muy O linda. sea, azul, blanco y ahora negro. Y negra la tercera camiseta, muy linda. Y la de Guaraní, la linda, aquella negra, ¿se acuerdan que sorteamos una vez acá? Sí. Era linda. Y a mí me tocó en Copacabana, me tocó una cosa para la anécdota, porque todos los días, cuando íbamos a Copacabana, después de otras playas, en el 2018, había un señor con una camiseta de Cerro allá, con lente oscuro. Sí. Yo estaba con mi lente también y nos mirábamos, y cada uno con su cerveza. Y vos sabés que nos cruzábamos palabras y de repente, y vos sabés que el señor todos los días iba con su camiseta de Cerro, no sacábalo. No, por eso. Ni se metía al agua para tener su camiseta de Cerro. Y vos sabés que después me voy a un local que está a 2 cuadras del hotel, ahí donde venden café, factura, todo eso, y le encuentro con su camiseta de Cerro de vuelta desayunando. Y me dice, ¿qué tal, Federico? Y era un dirigente de un club del interior, que estaba en primera cuando eso.
Ok. Desde que era dirigente, sí. pero fanático del Cerro, hermano. En Copacabana todos los días con la camiseta del Cerro. Y es la pertenencia, Claro. y es la segura identidad y así. Totalmente, o sea, como ocurre con, yendo a una cuestión más nacional, es como cuando vos tenés que sí o sí llevar tu equipo de tereré a la playa, o sea, eso lo segmentás al tema de la camiseta, que hay el famoso el hincha diciendo yo soy más ista que paraguayo, de esas cuestiones, y esta misma expectativa que va más allá de lo que es el mercado en sí. Veía, por ejemplo, en el caso de Olimpia, cuando mostraba una especie de historial de sus camisetas. Y había un sitio... Sí, y había gente, Federico, Sí. Juanma, que por ejemplo decía, porque a ver, esa época del 2004 hasta el 2010, Olimpia deportivamente, bueno, recién cuando recordamos lo del 2009, no estaba en la vanguardia, pero ponerle que había hinchas que decían, y vos sabés que, pero a mí me gustaba tal modelo. Y si vos relacionás, y no, o sea, hay otras épocas gloriosísimas. Entonces, por eso iba el tema de esos dos públicos. Cuando se recurre al tema de, porque suele ser también, es lo mismo que ocurre con el tema de cine, cuando dicen, pegó mucho esto de la precuela a la secuela y ya hubo una especie de exageración, pero dicen, está bueno esto de homenajear tal temporada o tal año. Y allí vos decís, y ese tal año es querido, es bien recibido, ¿por qué? Y solamente tenés dos opciones. En Argentina y en Brasil hay un gran negocio que comenzó en Europa con la camiseta retro. Claro. Acá se está ¿Verdad? poniendo mucho, La ¿no? camiseta retro se vende mucho. Pero muchas Hoy veces el está retro mucho. es porque, a ver, Por lo del vintage que dijiste. pero también es porque pues, hay solamente dos corrientes, hay dos explicaciones, Juanma. La explicación de, sí, pero en esa época nosotros ganamos tal cosa, o fue, ¿te acuerdas de ese Claro, torneo fíjate, épico? Dani, la O, famosa camiseta del... claro, o decir, no, pero a mí me gusta, ese modelo. Fíjate, Dani, yendo a lo que vos decís y a qué tan importancia le dan o qué tanta importancia le dan a las redes sociales. Hoy se presenta o se publica la camiseta alternativa. Y fíjate vos, los materiales fotográficos y las imágenes que usa la marca. Y fíjate las modelos, principalmente las modelos, porque al hombre que viste la camiseta alternativa no lo estoy sacando, pero las dos mujeres que aparecen posando con la camiseta alternativa de Cerro Porteño interactúan muchísimo y son una especie, no sé si son influencers o no, pero están muy identificadas con Cerro. No, por Y eso. están en las redes sociales, en el Twitter específicamente. Ok. No, Una de pero- ellas es muy conocida, Ara Méndez, creo que es el apellido, Ara se llama, y la otra apareció ahora que es colega nuestra también, que siempre posa con la camiseta de Cerro, y los hinchas la tomaron como una especie ya de cábala, o sea que cada vez que jugaba Cerro, ella tenía que salir en una foto y publicarlo en su Twitter. Sí, y- Entonces, es muy importante eso, por eso también me parece que de ahí sale también la marca para decidir. Claro, o sea, todo está interconectado. Y en el tema del retro o el vintage que decía, también te conduce a dos corrientes. Está aquella que capaz vos no viviste, pero te contaron tanto que vos querés tener, porque además después puede ser una especie de identificación con lo que eran para tus padres, para tus tíos, que está muy interconectado con lo que es la cultura del fútbol, ¿no? O que vos digas, cierto, yo de niño o yo de adolescente, a ver, Federico, cuando estuvimos ahí en la tienda de Moscú, y vos ves, y vos te compras el tema de la La Unión vieja Soviética. camiseta de la USSR. La de Oleg Blokhin. Bueno, aquí ahí el por número ejemplo, 9. o sea, y vos decís, claro, yo me acuerdo de Sí. esa época que me remonta, o sea, más allá de que uno sea simpatizante o no simpatizante del equipo de fútbol de esa época, o sea, es como que te transporta, o sea, y es un poco eso lo que se busca con lo que es ya ese segmento. Por eso justo cada parte tiene otra vez su porqué de esto que Acá también. estamos hablando. El tema de llevar la camiseta a todos lados. Claro. En el Arco de Triunfo de París, la camiseta Márquez. Pausa, 13:52. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Casamarco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. 13:55. Bueno, ¿qué tema? La camiseta mañana entonces. Qué lindo motivo como para participar mañana. Va a estar pensando en la pregunta de Juanma. Esta noche, Juanma, confeccionar 20 preguntas. Sí, señor. No, que también. Acá dice Aníbal, el señor Aníbal, a ver, perdón, estaba escuchando la radio. Aníbal Sosa de Atirá. Le quiere enviar saludo a Virgilio Ferreira por su cumpleaños. Virgi, le decimos nosotros, sigue haciendo goles en el campeonato senior en Atirá. Gran saludo entonces. Vamos cerrando de a poco. A una corrección. Hablando de camisetas importantes, tradicionales. Sí. Vos sabés que yo cuando era chico tenía mucha admiración por el club platense de Argentina. Sí. Y está a punto de volver a la primera después de mucho tiempo. El Calamar. El Calamar. Va a jugar la final el domingo contra Estudiantes de Río Cuarto, donde tengo entendido juega Néstor Ortigosa. Sí. De Córdoba. Puede tener Córdoba un nuevo equipo en primera, o Platense puede retornar después de muchos años. Muchísimos años. Sí, porque siempre era el Platense que intentaba, que incluso descendió más aún. Sí, descendió más. Y también en su época era el Platense que siempre en la última fecha se salvaba. En los 80 Platense siempre milagrosamente se salvaba del descenso. Y era sacaban el pecho de los hinchas. Platense que, a ver, jugó Chiquito Benítez, el paraguayo que más recuerdo. ¿Hubo otros? Chiquito Benítez yo sé. Chiquito sí. Sí. Pero después... Más atrás no recuerdo. Y que tuvo jugadores como Alfaro Moreno, Vergesio. Trezeguet. David Trezeguet. En las inferiores también. Que salieron entre los más importantes. ¿Dala Libre jugaba yo, no? Dala Libre jugó, pero Dala Libre es de River. Sí. De la inferior de River, pero jugó en Platense. A ver... Iba a corregir más, Fede, porque yo dije, ahora me confirmaron, va a ser un partido de 90 minutos, pero 45 minutos, esto con relación al amistoso de Cerro River el sábado a las 7:30, 45 minutos los equipos A y los segundos 45 minutos los equipos B. O sea, está confirmado que va a ser ese entonces. Sí, ellos dicen 2 partidos de 45 minutos cada. Puede decir un partido de 45 minutos. Claro, exacto, entonces, un partido de 45 van a haber 2 partidos
cada partido tendrá una duración de 45 minutos. Así entonces hace lo que ayer estábamos hablando, qué equipo pones, el A, el B, y en el tema de la Libertadores, Conmebol confirmando entonces, el campeón se lleva 15 millones de dólares. Qué lindo. Y es solamente por ganar, no es que es te completa, acumulativo. no es acumulativo. 15 millones por el partido nomás del sábado y 6 millones para el subcampeón. O sea, el campeón va a llevar 22.550.000 dólares. O sea, imagínense, la final vale más que, yo no sé si entre los 4 equipos paraguayos, ¿cuánto recaudaron, verdad? O sea, Juan Alberto ya hablaba de 5.500, que uno de los que más recaudó, ¿no? Sí. Y Libertad que más también llegó también 5 algo. Sí. Y vos sumás y vos decís, capaz, entre los 4 llegan al monto de la final, para dimensionar lo que está en juego, y si a eso le pones todo lo que ya es lo que adquirieron, más de 20 millones, siendo la cifra récord de una Copa Libertadores de América. Saludos para Samu, que nos dice que Juan Amador Sánchez es el gerente deportivo de Platense. Él, su club más importante también fue Platense. Él también salió de River, pero Platense fue su club más importante en primera. López Turetino, dice Gerardo, otro paraguayo, década del 80. Jueves, 12 de octubre, Luqueño, 5:30 de la tarde en el complejo Salvador Cabañas. Viernes, mañana, Guaraní River, a las 6 de la tarde. En el Rogelio Silvino Oliveres. Es River entonces. Sábado 30 de enero, Cerro River, qué arriesgado, Jaraye, ¿eh? Sí, River está... A las 7 de la mañana en La Olla, Sol de América Libertad, 7:30.